Según datos de la American Cancer Society, cada año más gente muere por cáncer de pulmón que por cánceres de colon, mama y próstata combinados, por lo cual es necesario tratar este tipo de cáncer como un problema de salud pública que se debe priorizar y abordar de acuerdo con el tipo y la etapa, sobre todo si se toma en cuenta que 90% de los casos se diagnostican en fases muy avanzadas. En etapas iniciales, el cáncer de pulmón suele ser asintomático. Por eso, es importante realizarse pruebas de escrutinio para un diagnóstico oportuno, ya que cuando la persona presenta síntomas es porque ya existe una importante carga tumoral. La población en general debe saber que cuando son fumadores o están expuestos a factores de riesgo relacionados con este tipo de cáncer, la indicación es acudir con el especialista cada año a fin de que les sean realizadas las pruebas de tamizaje. En este programa, los especialistas nos informarán cuál es la tasa de mortalidad por cáncer de pulmón y cómo se puede disminuir significativamente si los casos se detectan a tiempo y reciben un tratamiento eficaz. Asimismo, nos platicarán sobre la necesidad de cambiar las prácticas clínicas y acercar a los pacientes a tratamientos innovadores, pues los beneficios impactan en el pronóstico y calidad de vida. Bienvenidos a Diálogos en Confianza. El día 17 de noviembre fue el Día Mundial del Cáncer de Pulmón. Es por eso que estamos hablando de este tema el día de hoy. Un tema que, si hablamos de cáncer, es probablemente de los que están en los 3 más importantes cánceres, porque cobra muchísimas vidas y, como se acaba de comentar, se diagnostica tardíamente. Pero también es un cáncer en donde se tienen identificados múltiples factores de riesgo, y ahí sí tenemos injerencia, sí podemos meter las manos y modificar los factores de riesgo. No quiere decir que si tienes todos los factores de riesgo te va a dar cáncer, pero no quiere decir tampoco que si estás libre de ellos no te vaya a dar cáncer. Nada más es como el dicho de si juegas con fuego es más fácil que te vayas a quemar, pero para que ustedes conozcan qué es lo que nos puede causar cáncer de pulmón. Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pepe? Me da mucho gusto saludarte, igualmente a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Aquí en Diálogos en Confianza, pues estamos siempre abiertos a todas sus preguntas, principalmente en todos los programas de los lunes donde los temas son de salud. Justamente creo que por parte del auditorio en ocasiones tenemos muchas personas, particularmente yo, muchas dudas, pero no nos atrevemos a preguntar porque nos da pena, porque pareciera que todas esas cosas probablemente sería lo más común, el que ya tendríamos que estar informados o informadas. No, pues no es así, y para no estarlo, para no continuar desinformados, desinformadas, pues entonces envíen sus preguntas y de las voces expertas vamos a escuchar precisamente cuál es la respuesta. Así que recuerden, estamos en Twitter, estamos en Facebook, ahí pueden encontrar el Facebook Live. También estamos en internet y la dirección para poder seguir el programa allí es www.canal11.mx/diálogos. Tenemos una línea telefónica y el número para comunicarse es el 55 51 66 40 00. También, bueno, saludamos con mucho gusto a nuestras amigas y compañeras Aistiel Caneda y Alía Vadillo. Ellas son las intérpretes en la lengua de señas mexicana y nos acompañan como todos los días. Le damos la bienvenida también a todas las personas que hoy se reúnen aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y, por supuesto, a quienes nos pueden seguir a través de la señal internacional del 11. Y le damos la bienvenida a nuestras y nuestros especialistas. A quienes les voy a presentar ahora, pero antes vamos a ver cuál es el panorama general de este tipo de cánceres en el mundo. Aquí lo tenemos. En relación a la incidencia de cáncer de pulmón, es uno de los tumores más incidentes. Cuando nosotros lo dividimos por regiones y por género, llega a estar en el 3er lugar. Sin embargo, cuando nosotros juntamos el cáncer de pulmón en general, tenemos casi cerca de 18 millones de pacientes que son diagnosticados de manera anual con cáncer pulmonar. El cáncer de pulmón es más incidente en los hombres debido a que su principal factor de riesgo es el tabaco, y a pesar de que la mujer se ha introducido en los últimos años más al hábito tabáquico, sigue siendo rebasado en su mayoría pues, por el género masculino. Cada vez tenemos más incidencia de cáncer de pulmón en no fumadores. Es importante que la gente sepa que si bien el tabaquismo es el principal factor de riesgo para cáncer de pulmón, en nuestro país el humo de biomasa es el principal factor de riesgo en los no fumadores, y cada vez tenemos más personas que no fuman y desarrollan esta enfermedad. El
humo de biomasa son todas aquellas partículas que son secundarias a la combustión prácticamente de carbón o de plomo o de algunos otros constituyentes y metales, y esto se pasa por un proceso de combustión y genera humos. Todo este humo tiene contaminantes y que se ha demostrado que son carcinógenos. Todas las personas que vivimos en áreas o ciudades con alto índice de contaminación tenemos exposición a todos estos contribuyentes de la polución y de contaminación por biomasa y estamos expuestos a factores de riesgo para detonar un cáncer. Dentro de los factores de riesgo no convencionales para cáncer de pulmón se encuentra el primero de ellos, el humo de biomasa. Seguido de esto se encuentra la exposición a polvos orgánicos e inorgánicos. También se encuentra la exposición a radón, se encuentra la exposición a metales pesados y son de los principales. El asbesto puede generar también algunas otras irritaciones en la vía respiratoria. Todas aquellas partículas que se encuentran en madera, en hierro, también pueden desencadenar cascada inflamatoria y carcinogénica a nivel pulmonar. Bueno, el panorama actual en cáncer de pulmón es distinto al que teníamos hace años. Actualmente conocemos estos factores de riesgo que son no convencionales y es importante que la gente que está expuesta a contaminación a biomasa sepa que puede desarrollar cáncer de pulmón sin haber fumado. Les presento a nuestros especialistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por la invitación. La doctora es coordinadora del Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo de la Facultad de Medicina de la UNAM y es doctora en Investigación en Medicina por el Instituto Politécnico Nacional. Doctora Maritza Ramos Ramírez, bienvenida, doctora. Gracias por la invitación. Oncóloga médica adscrita al Servicio de Oncología Torácica del Instituto Nacional de Cancerología, el INCAN. Doctor Gabriel Galván Salazar, bienvenido, doctor. Muchas gracias. Hematólogo y oncólogo médico, jefe del Servicio de Oncología del Hospital Español. Y finalmente el doctor Jorge de la Torre Alexander, bienvenido. Gracias. Oncólogo médico especialista en oncología torácica, coordinador de la Clínica de Oncología Torácica del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER. Doctores, gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. ¿Por qué consideran ustedes que sea tan importante que hagamos conciencia en la población del cáncer de pulmón? ¿Qué tanto se sabe o qué tanto se toma a la ligera este tema? ¿Quién quiera contestar? ¿Quién empieza? Pues es un problema de salud. O sea, sé que en estos foros, gracias que nos hacen partícipes para poder explicar un poco de esto, porque sé que hablan de muchas enfermedades y se habla de muchas enfermedades, pero este es un problema de salud, es la causa, es del top 5 causas de muerte en el mundo. Es quizá en países de ingresos medianos y altos, es la número 4 y 3 respectivamente. Y la cosa es que es la número 1 como causa de muerte por cáncer, tanto en incidencia como en ambos sexos, como de muerte por cáncer. Entonces, es algo que tenemos que hablar. Y algo muy importante es que también no todos los cánceres son originados por tabaco, pero la gran mayoría, el 85% sí lo son. Entonces, estamos hablando de una causa que es prevenible. Por eso la importancia. A mí me gustaría mencionar también las mujeres. Las mujeres nos preocupan muchísimo porque lo que se ha observado es un incremento en el número de casos de cáncer. Antes, si hablamos hace algunos años, era básicamente una enfermedad del sexo masculino. Sin embargo, actualmente tenemos datos muy alarmantes. Por ejemplo, en el sur de Estados Unidos ha habido un incremento en los últimos 10 años de hasta 300% en el número de casos de cáncer de pulmón en mujeres. ¿Por qué es? Y esto nos habla básicamente del incremento del tabaquismo. Y ustedes hablaron de factores de riesgo. Los factores de riesgo es muy importante mencionar a nuestros a las personas que nos están viendo, que como su nombre lo dice, son probabilísticos, pero además son modificables. Y esto es lo más importante. Fumar, como mencionaba el doctor, es uno de los principales factores de riesgo. Se calcula que entre 8 y 10, de 10 casos de cáncer de pulmón, de 8 o 9 están asociados directamente con el consumo de tabaco. Y también nos preocupan mucho los fumadores pasivos, que como ya se mencionó, también la exposición involuntaria o pasiva al humo de tabaco también es un factor de riesgo importante. Y esto es sencillo de entender cuando vemos que en el humo de tabaco tenemos alrededor de 60 sustancias que producen cáncer. Entonces, imagínense, yo creo que esto es algo muy importante. Y bueno, por supuesto, hay otros factores de riesgo, está la contaminación atmosférica, el radón, que se ha estudiado muy poco en México. Y me gustaría mencionar, acabamos de terminar un artículo en la Facultad de Medicina con otros colaboradores analizando el radón. El radón es un gas radiactivo que se genera en la corteza terrestre y que hemos estudiado muy poco en México. Sin embargo, todos estamos expuestos.
¿Perdón? ¿Todos estamos expuestos? Todos estamos expuestos en mayor o menor grado. Sin embargo, hay zonas que por su geología es más importante la concentración de radón. Hicimos, por ejemplo, algunos estudios en el Pedregal, en la zona del Pedregal de San Ángel, y vimos que sobre todo las casas que tienen sótanos tienen concentraciones muy elevadas de radón. Y tenemos también en Chihuahua, en Aldama, la mina de uranio más grande de Latinoamérica, y la gente está expuesta. En este artículo lo que nos dimos cuenta es que alrededor de los 6,000 casos de cáncer que se reporta por la Dirección General de Epidemiología que mueren en México por cáncer de pulmón, alrededor de 250 están ocasionados por la exposición a radón. ¿Qué le podemos decir a la gente? Porque aquí no buscamos crear pánico a toda la gente que nos está viendo. ¿Qué le podemos decir a la gente que nos está viendo ahorita en su casa, que vive en San Ángel o que vive cerca de esta mina? Bueno, ¿qué recomendación de salud se les puede dar? La primera recomendación que yo haría sería dejar de fumar. Ese es el factor de riesgo más importante. Pero en cuanto al radón, por ejemplo, es tener ventilación adecuada. Las pinturas vinílicas, por ejemplo, cuando se sella la roca, por ejemplo, lo que hacen es que taponan la exposición al radón. O sea, hay varias medidas de mitigación, es muy sencillo. Ventilación es la más importante. Segundo, tratar de no tener habitaciones en donde uno duerma o viva por debajo del nivel del suelo, y si se tienen, taparlas perfectamente con varias capas de pintura vinílica, que va literalmente a evitar que se libere el gas radón. Entonces, se pueden hacer muchos mecanismos de remediación. Esto porque evidentemente vamos a hablar de tabaquismo, vamos a hablar de la importancia del tabaquismo que merece, pero también se comentó que existen varios casos que parece que no hay un factor de riesgo y se presentan. Yo me acuerdo de un tío mío que era cirujano del Instituto Nacional de Cardiología, era cirujano de tórax, ferviente peleador contra el cigarro, y se murió de cáncer de pulmón. Una ironía terrible de la vida. Pero esta gente, ¿qué rol juega la genética en esto? ¿O qué pasa en personas que aparentemente no tienen un factor de riesgo? Pues en realidad el factor de riesgo de genética no está tan asociado a este tipo de cáncer. Digo, ya comentaron que 9 de cada 10 personas con cáncer de pulmón es por tabaquismo. Sin embargo, aquí en México pasa algo interesante, porque bueno, alrededor del 35% de los casos de cáncer están dados por el humo de leña. Entonces, algo de leña, importante. También es importante. Hay ya reportes del INEGI que alrededor de 5 millones de viviendas todavía cocinan con leña. Entonces, lo cual esto expone alrededor de 19 millones de personas en México. Entonces, esto es algo Esto lo comentamos el día que hicimos el programa de POC, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y se habló del peligro que existía y estas cifras tan altas que hay en nuestro país. Pero para cualquier persona que nos esté viendo, que aún cocinen así en sus casas, ¿cuál es la recomendación? ¿Que sea afuera, que abran las ventanas? ¿Qué les podemos recomendar? Pues sí, yo creo que justamente la ventilación es algo importante. Digo, no es lo mismo que estén en un lugar cerrado a que esto sea pues al aire libre, ¿no? Entonces es algo importante. Se están implementando, bueno, ya se implementaron desde hace tiempo, como unas modificaciones en los hogares de gente que digo, sobre todo escasos recursos, que es el único mecanismo para cocinar. Entonces, de poner cocinas que dan hacia afuera, o sea, que bueno, que la ventilación... Como una campana, sí. Como campana, exactamente, para sacar todo, para que no estén expuestos ellos, ¿no? Entonces, como son medidas que están haciendo, pero bueno, esto... También hay que entender que nuestra población es muy diversa, y luego llevar a todas las poblaciones que están luego distantes. Yo me acuerdo de la Sierra Tarahumara, pues hay un pueblo en un monte, otro pueblo en otro, bueno, una familia, ni siquiera pueblo, una familia en un lugar. Entonces es complicado llevarlo a todos. Pero los que estamos tratando, por ejemplo, cancerología y el INER, que estamos tratando población de escasos recursos que no tienen acceso a IMSS, ISSSTE y todo esto, generalmente tenemos mucho ese factor de exposición como algo muy importante. Pero obviamente si vamos a otro tipo de hospitales, particularmente puede ser ISSSTE, IMSS o privados, el factor de exposición es tabaco. Tabaquismo. Sí. Ok, entonces ya vimos que hay situaciones en las que sí podemos modificar, pero muchos de ustedes no conocen probablemente bien cuál es la función y la anatomía de los pulmones. Tenemos esta cápsula que nos la explica. Los pulmones se encuentran dentro de la caja torácica. Tenemos 2 pulmones. El pulmón del lado derecho está dividido en 3 lóbulos. El pulmón del lado izquierdo está dividido solo en 2, debido a que guarda también parte de la cavidad cardíaca del corazón. Entonces, el pulmón del lado izquierdo es un poco más pequeño y tiene menos divisiones. Se encargan prácticamente del intercambio de gases. Es una de las funciones más principales.
La respiración es uno de los procesos de los que se encargan los pulmones, bueno, prácticamente toda la vía respiratoria. Una vez que el aire que se introduce a través de la vía respiratoria alta llega a los pulmones, pasa por un proceso que se llama intercambio de gases. El pulmón, en las partes más distales y en la anatomía funcional del pulmón, en la estructura básica que es el alveolo, se da el intercambio de gases debido a que entra el oxígeno, pasa por una membrana, llega a la sangre y es la forma en la que el oxígeno que nosotros respiramos llega a los tejidos y puede distribuirse de manera adecuada. Los pulmones son órganos vitales, prácticamente dentro de todas sus funciones, pues todas son vitales para la vida de la persona, pero el intercambio de gases es la función principal. Doctores, hablemos de edades. ¿A partir de qué edad es más frecuente? Pues de manera general se diagnostica en etapas, en edad de 60, 70 años. Sin embargo, aquí en México, en el INCAN, hemos visto que esto cada vez es a edades más tempranas, ¿no? Entonces, claro, lo cual lo vuelve también un problema real. Fíjense que es bien interesante porque en general, como dice la doctora, el cáncer se da en la tercera edad, el cáncer de pulmón. Sin embargo, cada vez aparecen más casos en menores de 40 años. Y esto es algo muy interesante y nos habla, otra vez volvemos a los factores de riesgo de personas que no fumaron, ¿sí?, pero que han estado expuestas a algún factor de riesgo importante para el cáncer de pulmón. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, en 2006 más o menos, ellos aceptan que la contaminación atmosférica de las grandes ciudades puede ser un factor de riesgo importante para el cáncer de pulmón. Entonces, creo que es interesante, por ejemplo, este tipo de casos tan tempranos en edad que desarrollan algún tumor, porque nos hablan de, y si no han fumado, ¿no? Aquí comentábamos con el doctor que muchos pacientes con cáncer de pulmón llegan y dicen, bueno, pero ¿qué pasó? Yo no fumé. Pues es que hay otros factores de riesgo. El asbesto, por ejemplo, también es un factor de riesgo importante en nuestro país, la contaminación atmosférica. Pero el asbesto da más cáncer de pleura, ¿no? Sí, mesotelioma. El llamado mesotelioma. Okay, sí. Y otra cosa interesante que ha habido con el cáncer de pulmón, y esto se ha visto mucho en el INER, doctor, es que ha habido un cambio de tipo histológico, es decir, dentro del cáncer de pulmón. Los diferentes tipos. Claro, y mucho se debe el hecho de que el tabaco cultivado por tratar de reducir la cantidad de nicotina se ha puesto una gran cantidad de fertilizantes que cuando se quema en el cigarrillo han dado un cambio en los tipos de tumores que se dan. Yo siempre les digo a la gente que piensen en los pulmones que los pensemos como un árbol, que si lo ponemos de cabeza el tronco sería la tráquea y las ramas serían los bronquios y finalmente las hojas serían los alvéolos finalmente. ¿El cáncer de pulmón puede aparecer en cualquier parte del tejido respiratorio? Sí, en cualquier parte y ya tocaremos el tema de los tipos, digamos. Vamos ahora sí, que nos comenten cuáles son los tipos más comunes de cáncer de pulmón. Digamos, prácticamente los dividimos en dos grupos, uno que se llama células pequeñas y otro que se llama células no pequeñas. El de células pequeñas es el que más se asocia al tabaquismo. Células no pequeñas no se asocia, o sea, sí se asocia al tabaco, pero puede presentarse en pacientes no fumadores, ¿no? Es como que ¿Y la distribución de estos cánceres? Pues generalmente es células pequeñas, que es el más asociado a tabaco, es como un 20-25%. No, es el menos común, afortunadamente, que es el más agresivo, y células no pequeñas es el resto, digamos. Pero ahí me sale una confusión. El de células pequeñas es el más asociado a tabaco. Exacto. Y se presenta en menos cantidad que el otro, pero el tabaquismo es el factor de riesgo más grande. Sí. Ahí hay un ruidillo. Ahí, no, para aclarar un poquito, todos se asocian a cáncer de pulmón, pero el que tiene una asociación muy fuerte, donde casi detectamos un paciente con cáncer de células pequeñas de pulmón, es que tienen que tener tabaco en su gran mayoría, que me ha tocado pacientes que no han tenido y que dices, bueno, pero lo que sí es que hay el porcentaje de cáncer de pulmón de células no pequeñas, podrías tener también no fumadores. Y es donde ha habido muchos avances, sobre todo en esa población, particularmente el de células no pequeñas, se divide en un chorro de tumores. Pero un chorro de tumores se divide, en uno que se llama adenocarcinoma, otro que se llama escamoso, otro de células grandes. Pero algo importante, el adenocarcinoma particularmente, se divide en muchas otras por características moleculares que estamos entendiendo y es donde los avances en oncología han empujado muy fuerte. Para el tratamiento. No los vamos a hacer a ustedes, público, no se apuren, que aprendan histología y patología de cánceres porque de por sí es complicado, pero nomás que sepan que existen diferentes tipos. Ahora me quiero detener un poco y comentarles a ustedes, que me expliquen un poquito del fumador pasivo, qué tanto riesgo es, cuándo es poquito, cuánto es mucho, cuánto es más o menos. Primero que nada, definir qué es un fumador pasivo.
Pues un fumador pasivo es aquel que no fuma directamente, pero está en contacto con personas que lo hacen y están en contacto pues con este humo del cigarro. Se dice que el fumador de segunda mano, así se le conoce, el riesgo de tener cáncer de pulmón aumenta en un 20 a un 30%. Entonces bastante. es importante, obviamente también está relacionado con el tiempo a la exposición. Yo ahí, fíjate, quiero hacer un recordatorio. Creo que todas las personas que nacimos de la década de los 70 para atrás estuvimos expuestos. Todos. Porque en aquella época se fumaba en el hasta cine, en en el los avión. hospitales. Sí, No, en en los los hospitales. Sí. Entonces, no sé, tendrá que ver evidentemente cuánto tiempo has estado expuesto. Pero hay dudas de algunas personas porque dicen, a ver, yo, o sea, mi esposo, por ejemplo, ya no fuma dentro de la casa. Sale a fumar, pero entonces la ropa se le impregna con todo este olor. Y entonces quiere cargar a nuestro bebé. Yo le digo, no lo hagas, porque todavía traes todas estas toxinas o todas estas partículas. ¿Qué tan cierto es o no este tipo de exposición, si se convierten también en fumadores pasivos? Claro que sí. Eso se conoce como tabaquismo de tercera mano, así como el tabaquismo pasivo es el de segunda mano. Esto se conoce como tercera mano y es una realidad. Se han hecho estudios y se ha visto, nada más para que tengan una idea, en el humo de tabaco podemos encontrar hasta 7,000 sustancias químicas. Y de estas 7,000 sustancias, 250 son altamente tóxicas para el ser humano y de estas todavía tenemos las 60 o 70, dependiendo del tipo de tabaco, que son productoras de cáncer. Imagínense, esta es una mezcla tremenda y cuando la persona se expone, porque es fumadora directa o indirecta, a todas estas sustancias, evidentemente pues hay un daño. En el caso del tabaquismo de tercera mano, se ha visto, no sé si han entrado ustedes, por ejemplo, al auto de un fumador. Inmediatamente nos damos cuenta de que aquí se fuma. Claro. Y esto nos habla de que hay muchas sustancias tóxicas y especialmente hay algunas que se pegan de forma muy importante a todo lo que son tapices. Por eso es tan difícil que se quite el aroma en el auto, por ejemplo, del fumador o en una habitación. Ahora, por ejemplo, en los hoteles ya tenemos habitaciones para fumadores y habitaciones para no fumadores, porque es muy difícil despegar todos estos tóxicos. Los niños, sobre todo, los niños cuando gatean, por ejemplo, sobre una alfombra o cuando se llevan objetos que han estado expuestos al humo de tabaco a la boca, pues evidentemente se ponen en contacto con todas estas toxinas. Yo tengo pacientes, por ejemplo, en la clínica que luego me comentan, es que cuando estoy cocinando, fumo. Entonces, imagínense esa comida también, toda la cantidad de sustancias tóxicas que tiene. Entonces, es un hecho que sobre todo los más pequeños, aquí es muy importante también enfatizar, y bueno, creo que para nuestro público, que entre más pequeñitos, evidentemente es mucho más susceptible un niño, por ejemplo, de exponerse al humo de tabaco de forma pasiva. Por ejemplo, en los bebés, en los menores de 6 meses, sabemos que se ha descrito lo que se llama como síndrome de muerte en la cuna, que es multifactorial, es decir, tiene otros factores, no es solamente por tabaco, pero sí se ha visto que en los bebés que son muy susceptibles y las personas, la mamá, el cuidador, fuma en contacto con ellos, el riesgo de que tenga ese síndrome de muerte en la cuna es mucho más alto. Entonces, sí existe el tabaquismo de segunda y de tercera mano. Pues eso queda súper claro. Si llegan de una fiesta oliendo a cigarro, aunque no hayas fumado, porque nos pasa a varios que no fumamos, y llegas a tu casa y hueles a un cenicero, mejor bañarte antes de irte a dormir. No, pues yo creo que es importante. Sí, antes de cargar un bebé, por ejemplo. Sí. Un comentario nada más. Es muy complicado cuando queremos individualizar los riesgos en una sola persona, porque, como dicen, el tabaco, ahorita lo que estaban comentando de si de segunda o de tercera mano, es muy difícil saber si es en un lugar chiquito, son 5 fumadores y tú eres uno que no fuma, si está bien ventilado o no está bien ventilado, si es amplio o no es amplio. Entonces, sí sabemos que genera riesgo a la salud, pero el impacto en una persona es complicado. En esa esposa que ves que a lo mejor el esposo fuma fuera y todo, o sea, sí puede estar expuesto un poco, pero a lo mejor es mucho menor que otras personas. Entonces, pero sabemos que hay esa relación y por eso se tiene que intentar evitar en lugares públicos, ¿no? Así por respeto sí, y por claro. Y por la cuestión de salud, ¿no? O sea, entonces, básicamente aquí el comentario de la parte de salud es no fumen. Así de fácil, así de sencillo. Vámonos al grano directamente, porque no solo te afectas tú, sino los de alrededor. Yo sé que está trilladísima la frase y lo hemos escuchado por todos lados, pero aquí estamos creando más conciencia. Sabemos que el cáncer de pulmón y muchos otros cánceres se asocian directo a tabaquismo. Bien, entonces,
Vamos a hablar un poquito más adelante de la sintomatología, pero en la población general, ¿qué tanta conciencia hay de este problema, del cáncer de pulmón? Creo que más recientemente esto ha cobrado como mayor impacto, ¿no? Ya, bueno, los cigarros ya traen incluso, pues hay fotos, incluso de ratas o algo así, que impacta, ¿no? Entonces, creo que esto es importante principalmente en la edad de la adolescencia, que es donde las personas se enganchan con el cigarro y que finalmente esto se vuelve una adicción, se vuelve una enfermedad y pues es ya más difícil de controlar. Entonces, creo que estas medidas que se han implementado sí creo que pueden ayudar en esta etapa. A lo mejor en la etapa ya más adulta, pues esto ya no tenga tanta relevancia, pero sí en esa edades, bueno, en esa adolescencia, donde es el principal riesgo de que alguien se pueda volver adicto al tabaco. Porque se ha cambiado mucho eso del concepto en cuanto a mercadotecnia. Yo me acuerdo cuando era chico, todo mundo que era cool en el cine o en los programas fumaba. Fumaba. Claro. Y entonces yo fumé, yo dejé, gracias a Dios, de fumar hace muchísimos años y ahora alucino el cigarro, pero tampoco es fácil empezar a fumar. O sea, al principio te sabe feo, pero es como todo, y luego ya te gusta. Y luego cuesta mucho trabajo quitarlo, porque va a haber preguntas de cómo me quito el tabaquismo. Y hay muchísimas opciones, pero se requiere definitivamente de voluntad y definitivamente estar seguro. Ahí fíjate, Perdón. Bueno, nada, comentar breve. La nicotina es de las sustancias más adictivas que hay. Entonces, a veces no es tan fácil como decir, lo dejo. O sea, la tasa luego de recurrencia de los fumadores en los estudios padres, uno del New England de hace como un año, pues a un año se mide y solamente el 25 versus el 30% dejaron de fumar a un año. Entonces, a lo que voy es que es complicado y hay que entender que es una adicción muy fuerte. Y la cosa es que hay muchos mensajes, no nada más es la mercadotecnia, que por suerte ya se quitó un poco, pero la cuestión es de que el mensaje que da la familia es otro. Entonces, donde tenemos el mensaje de que es algo, como dices, cool, que no pasa nada, mira, el abuelo tiene 90 años, fumó toda su vida y nunca sucedió nada. Entonces, no solo se asocia a cáncer de pulmón, ya hablaron del EPOC, también de infartos al corazón, cerebro. Vejiga. Vejiga, vías aéreas y todo. Entonces, pero el tabaco es un engaño, o sea, hay que entenderlo como que es un engaño mercadológico de que nos metemos una sustancia que es mala, que sabe, como dices, feo inicialmente, pero la mayoría se hacen adictos antes de los 18 años. Mil gracias, doctor. Tenemos que hacer un corte, regresamos con ustedes. Estamos hablando de cáncer de pulmón, no se vayan. Estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza. Y bueno, hay una noticia que me apena tener que dar, pero ocurrió el viernes pasado, y es que lamentablemente nuestro querido amigo, también colaborador especialista de aquí de Diálogos en Confianza durante muchos años, Raúl Villamil, falleció desafortunadamente. Entonces, él como psicólogo, antropólogo social, profesor de la UAM, pues sin duda alguna representa una pérdida importante para toda la comunidad universitaria de la UAM Xochimilco particularmente, pero pues profunda y sentidamente creo que las personas que lo conocimos pues nos unimos a toda su familia que les embarga seguramente esta gran pena y pues les deseamos una pronta resignación, como comúnmente se dice, pero todo nuestro apoyo y pues nuestro cariño a sus seres queridos y familiares. Así que descansa en paz, Raúl Villamil. Y bueno, ahora es el turno para anunciarles el tema que tendremos mañana aquí en Diálogos en Confianza. Recuerden que todos los martes los temas son de familia. El tema de mañana es Me siento el hijo intruso. ¿Qué ocurre cuando dentro de la familia, no importa si tú eres el primogénito o tal vez el Benjamín, que es el último de los hijos, o el sándwich, como también es conocido, el del medio, a veces, por alguna razón, no te sientes tan comprendido o tan comprendida. Constantemente estás buscando la atención de tus padres, pero no lo consigues. Y por lo tanto, entonces, dentro de los hermanos hay celos y hay como ciertos privilegios de parte de los papás o mamás para unos y para otros. Pero se siente como esta sensación de no embonar probablemente en la familia. Y esto no pasa solamente en una, sino en muchas familias. Pero ¿qué tanto
se habla de esta situación, ¿en realidad afecta el comportamiento, a la autoestima de cada persona? Pues mañana aquí en punto a las 9:30 hablaremos de este interesante tema, así que la invitación es para que no se lo pierdan, o si quieren venir aquí al estudio, entonces pueden marcar al 55 53 41 44 35 para apartar su lugar, y aquí nos vemos mañana a las 9:30. Y hoy, continuando con el tema, pues Pepe, tienes a varios invitados e invitadas allí en el público para que nos platiquen precisamente acerca de cómo lo han vivido. Vamos a escucharlo. Sola Esperanza, ¿cómo está? Muy bien, muy contenta de estar aquí y les agradezco la invitación que nos han hecho. ¿Qué nos va a platicar usted? Pues yo tuve cáncer de pulmón y me detectaron un cáncer muy fuerte, muy agresivo. ¿Sabe el tipo? No me lo dijeron. Ok. Pero el doctor del hospital de cancerología me había dicho que me iba a hacer, me iban a dar unas radiaciones en la cabeza para protegerme primero. Pero a los 8 días que me citó, me dijo que mi diagnóstico había cambiado. Y entonces me dijo, no, ya no le vamos a hacer eso, señora. Ya no lo necesita, y nada más me dieron las quimio. Me dieron 26 quimio. ¿Y cómo está usted ahorita? Muy bien, me siento muy bien. ¿No la tuvieron que operar tampoco? Nomás me hicieron una biopsia de... ¿Para ver qué era? Sí, para ver qué era. ¿Y esto hace cuánto fue? En este mes de noviembre, en el 2011. Perfecto, entonces está bien. Estoy muy 5 bien. años libre de actividad, más de 5 años libre de actividad tumoral. Aparte me dieron 30 radiaciones en la cabeza. Ah, entonces sí le dieron las radiaciones Sí, finalmente para después, evitar una sí, metástasis. Sí, después de la quimio. ¿Qué síntomas tuvo? Pues yo le quiero decir que no tuve síntomas. Sino ¿Cómo que se cachó el cáncer? Yo soy paciente del hospital de nutrición y ahí el doctor de medicina interna me mandó a hacer una radiografía de tórax. Cuando regresé para que me dieran el resultado, ya no estaba ese doctor, me atendió otro médico. Y el médico me dijo, esta radiografía que le hicieron, señora, no le gusta. No me gusta. Yo quiero que le tomen otra radiografía. Dice, pero cuando usted venga, yo ya no la voy a atender. La va a atender otra doctora, otro doctor. Regresé a saber fui a que me hicieran la radiografía, regresé a saber el resultado. Me atendió una doctora muy joven y me dijo que se tardó un poco, pero cuando salió, ya salió con una hoja que ya había llenado y me dijo, señora, váyase ahorita a admisión porque lo que usted tiene es cáncer de pulmón. Entonces, Váyase. básicamente, afortunadamente, fue un hallazgo radiológico. Exacto, pero yo ¿Usted pienso fumaba? Que empezaba, nunca, ¿Usted cocinó con leña? sí, Ok. desde niña. Entonces ahí encontramos factores de riesgo, pero lo bueno es que ya está muy bien, ¿verdad? Muy bien, me siento muy bien, muy sana y yo estoy muy agradecida con los médicos del hospital de nutrición y con los médicos del doctor de cancerología, muy amables. Las enfermeras también, es una cosa que se queda uno sorprendida porque no en todos lados atienden a uno así. Muchas gracias, señora Esperanza. Pues sí, porras para esos doctores. Gracias, señora. Gracias. Hola. Hola, ¿Cuál es su nombre? Cristina. Cristina, ¿qué nos quiere platicar? Pues yo gracias por invitarme y y tengo 1 año y 3 meses que tengo cáncer ¿Cáncer dónde? en el pulmón. ¿Sabe cuál tipo de cáncer es? Carcinoma, ¿Cómo? que Adenocarcinoma de pulmón. Sí. ¿Usted fuma o fumó? Sí, pero me fumaba yo uno al día, en la tarde nada más. Ok, pero de todas maneras hay que tener mucho cuidado. Usted ya no fuma, espero. No, ya no. ¿Qué tratamiento le dieron? Con pastillas. Le dieron quimioterapia oral. Sí. ¿Y cómo está ahorita? Muy bien, ¿Qué edad tiene usted? 53 años. ¿Y qué le quiere decir a todo el público que nos está viendo ahorita?
pues que tomen precauciones, que no fumen ni un cigarro y Ok, y ahorita que vamos se a pedirle a chequen, los ¿no? doctores que nos Regularmente. platiquen un poco sobre el chequeo para detectar a tiempo. Muchas gracias. Gracias, sí. Ándale. Hola, León, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, muy buenos días. Buenos Gracias días. por la oportunidad de estar aquí con ustedes y platicar de este tema. Platíquenos. Bueno, yo lo que les puedo platicar es que, número 1, nunca fumé. Número 2, nunca estuve expuesto a ninguno de los factores de riesgo que se han mencionado, más que la contaminación ambiental. A mí mi cáncer es adenocarcinoma pulmonar. Nunca me dieron quimioterapia ni radioterapia. Es de células pequeñas, con un medicamento tomado diariamente, es con el que me he mantenido ya casi 7 años. ¿Qué medicamento es? Se llama Tarceva. Ahorita vamos a platicar más adelante de los diferentes tipos de tratamientos y para cada uno, para quién es y cómo está. Gracias a Dios estoy muy bien, llevo mi vida normal desde que me lo detectaron, después de que me quitaron el tumor, o sea, sí me quitaron un entonces tumor. sí lo operaron. Sí me operaron. Entonces no fue solamente tratamiento farmacológico, sí lo operaron. Sí, y fue catalogado fase 4 porque estaba distribuido dentro del pulmón izquierdo. Ok, Pero usted no fumaba ni nada, pero ¿tuvo síntomas? no tuve tampoco síntomas. ¿Cómo se lo detectaron? En una radiografía, De el chequeo. neumólogo lo vio y dice, hay algo aquí que quisiera confirmar. Me mandó a hacer una tomografía de tórax. ¿Qué edad tenía? Aparece 59 años. Ok, bien importante. Ahorita vamos a platicar de cómo checarnos, pero está bien. Muy bien, gracias a Dios. Y aquí andamos dando lata todavía. Gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias por la oportunidad. Vamos a escuchar a alguien más. Hola. Hola, ¿Cuál es su nombre, Hilda? Hilda. Hilda, ¿qué nos quiere platicar? Pues yo tengo cáncer pero por fumar. Ajá. Sí, yo sí fumé. ¿Usted fumó? Sí. Ok. ¿Y qué síntomas tuvo? Dolor de espalda. ¿Le dolía de espalda? Sí, yo lo tengo del lado izquierdo. Me quitaron la mitad del pulmón y me operaron me operaron el pulmón. ¿Y está con tratamiento ahora? Sí, pastillas tomo De quimioterapia. de quimioterapia. ¿Cómo se siente? Bien, ¿Y muy está bien. bien controlada su enfermedad? Sí, muy bien. ¿Qué le quiere decir a toda la gente que nos Que está no viendo? fume, Porque luego ya es un surtido demasiado tarde. claro. Sí, que no Ok. fume. Perfecto, señora Hilda. Muchísimas gracias. Gracias a Vamos a ver una cápsula ahora sobre la sintomatología para que los especialistas nos expliquen y vamos a ver cómo se diagnostica si muchas veces no nos hemos dado cuenta. Vamos a verlo. Los principales síntomas del cáncer de pulmón son tos, sensación de ahogo o falta de aire, sensación de dolor opresivo en el pecho y en algunas ocasiones pueden presentarse flemas con sangre. Es importante recalcar que estos síntomas, son completamente inespecíficos y cuando se presentan en etapas avanzadas de la enfermedad. El cáncer de pulmón en sus inicios muchas veces cursa asintomático y esa es una de las problemáticas que tenemos para poder sospechar y detectar el cáncer de pulmón en etapas tempranas. Pueden presentarse incluso por enfermedades inflamatorias predisponentes a cáncer de pulmón, es decir, pueden ser síntomas que se deben a otra cosa y que a la larga van a debutar como un cáncer. Entonces, tener tos, falta de aire, sensación de opresión en el pecho o toser con sangre, si el paciente es de alto riesgo, es decir, es un paciente fumador, siempre tiene que estar en la sospecha que puede tratarse de un cáncer pulmonar. Algunos otros síntomas de cáncer de pulmón que no necesariamente son del aparato respiratorio pueden ser fiebres que no responden a antibióticos de manera convencional, puede ser pérdida de peso, sensación de sudoraciones por la noche y prácticamente serían los síntomas extrapulmonares. Cuando un paciente presenta síntomas relacionados a tos, falta de aire, sensación de opresión en el pecho, lo ideal es que consulte con un neumólogo. Si bien son síntomas inespecíficos, son síntomas que vienen de la vía respiratoria y para evitar el retardo de un diagnóstico de cáncer de pulmón o de alguna otra enfermedad inflamatoria, deben acudir con un neumólogo. Ahorita vamos a preguntarles a los especialistas, pero Oscar, ya tiene gente que ha escrito, vamos a escucharlos. Sí, ya hay varios comentarios aquí en las redes sociales. Por ejemplo, nos dice Lenina Castillo, el cáncer puede ser hereditario, además de los factores de riesgo como el humo. En mi familia, muchos hemos vivido con hiperactividad bronquial. Mi madre y tíos estuvieron expuestos al humo porque se cocinaba en fogones con conchas de coco secas. Independientemente, yo creo, de cuál haya sido la estructura o el material para cocinar,
pues es esta exposición que Es ya biomasa. ya lo han comentado un poco. Incluso, bueno, algunas pueden ser un poco hasta más graves, desde luego, pero todos estos factores pues sí son al final de riesgo. Manuel Rey, ¿qué nivel de exposición debe tener una persona al humo de cigarro para que represente un riesgo real de cáncer de pulmón y cómo afecta a las zonas de alta contaminación para este tipo de cáncer? En otra de nuestras redes sociales había una mujer que preguntaba, bueno, ¿y en la Ciudad de México hay mayor riesgo por todos estos gases a los que estamos expuestos las personas por los transportes, los automóviles, los vehículos, las fábricas, en fin, que el resto de la República Mexicana o en otros estados de la República donde probablemente la exposición a todo este tipo de contaminantes sea mucho menor? Es otra de las preguntas. Por otro lado, también Ana nos pregunta o nos comparte la diferencia entre... bueno, esta es justamente la mujer que nos hablaba acerca de la zona metropolitana de la Ciudad de México, que qué tantas probabilidades se podría desarrollar el cáncer de pulmón. También nos comparte Magis Tlapanquito, falleció mi mamá por cáncer de pulmón metastásico hace un año. Nunca fumó, el diagnóstico es muy difícil por el desconocimiento. Incluso entre médicos tuvo muchos diagnósticos antes de que fuera o se le diera el certero. Fue en el momento en el que ya existía metástasis y estaba en etapa muy avanzada, que es lo que ya también desde el principio escuchábamos. Desafortunadamente no hay muchos síntomas que se presenten para que pueda darse una prueba de la evidencia de su existencia. Mi papá, nos comparte Noemí Rodríguez Olascoaga, es plomero y desarrolló un problema en los pulmones por el soplete que utilizaba en su trabajo. ¿Cuáles serían las recomendaciones para un trabajo como este y que no esté todas las personas a tan alta exposición? Gianna OR nos pregunta, ¿la marihuana fumada produce los mismos daños que el cigarro? Y además de esa pregunta, pues yo agregaría todos los demás, como pueden ser, por ejemplo, el puro, que muchas veces la gente justifica, bueno, pero es que a ese no se le da el golpe, pero pues también ha habido casos de cáncer de lengua o de garganta, porque sí, no baja, desde luego, pero a los pulmones, pero hay una exposición en parte de las vías respiratorias, desde luego. Otra de las preguntas también comunes es la humedad en las casas. ¿Qué tanto puede afectar entonces a los pulmones de las personas y evidentemente al cáncer de las mismas? Rosy nos comparte su testimonio y nos dice, mi esposo fuma una cajetilla diaria. Dice que no puede dejar de hacerlo. Me molesta mucho porque tenemos un bebé de casi 2 añitos. Me molesta que después de fumar la carga, la abraza y la besuquea, lo que habíamos comentado hace unos momentos. Yo le he dicho que no lo haga porque apesta a cigarro y porque según yo el humo se queda en la ropa y en la piel. Eso le hace daño y al final mi bebé hace unos días me puse a investigar porque siempre tiene problemas para dormir, porque como que no puede respirar bien y creo que son las adenoides inflamadas. Y pienso que es porque desde siempre en su vida ha estado en contacto con el humo del cigarro en casa y los fines de semana cuando camina junto a nosotros, porque siempre fuma en la calle, obvio, aunque no fume junto a nosotros. El humo nos llega y aunque le diga que no lo haga, siempre me dice que soy muy exagerada. De hecho, su hermano y su mamá siempre argumentan que la mayoría de la gente que muere de cáncer de pulmón no son fumadores, sino que es por la contaminación de la calle. Hasta se burlan de mí porque soy exagerada. Que es dentro de todas las preguntas que estamos escuchando, que decíamos ninguna es mala, también hay que separar. O sea, sí, el mayor dato que se tiene es de riesgo es por la exposición al humo de tabaco. Desde luego el consumo, pero también la exposición como fumadores o fumadoras pasivos. Mi esposo padeció, nos comparte Meli, cáncer gástrico. Falleció a los 32 años. Tuvimos 3 hijos y mi pregunta es, ¿qué estudios tendrían que solicitarles a mis hijos con prevención? Tienen 11, 12 y 16 años. Sé que el tema es de cáncer de pulmón, pero ojalá también me pudieran orientar con respecto a este. Yo creo que sí es un gran riesgo, dice Rosy Lucalula, y además de que se van muriendo muchas de las neuronas en nuestro cerebro, entonces vamos perdiendo no solamente la capacidad pulmonar.
Odio el cigarro y sobre todo el olor. Y para colmo, mi hijo está fumando, apenas cumplió los 18 años. Se los empezó a comprar. Lo voy a poner a ver el programa para que sepa lo que hace el cigarro, nos dice Alín Gómez. Y es que mucho está, desde luego, en todas estas conductas que son, una, por imitación, muchas veces, decía Pepe en un principio, sí, en otras décadas, incluso recordamos cuando se anunciaban las marcas de cigarrillos, y sí, el personaje generalmente era alguien bragado, fuerte, rudo, o sea, siempre era este hombre, o las mujeres muy sofisticadas, porque entonces les ponían un filtro, ¿no?, al cigarro, en fin, siempre daba como un cierto estatus. Esa es la verdad, así se comenzaba cuando menos en décadas anteriores. ¿Cuál es la razón? Porque hoy particularmente creo que muchas jóvenes y muchos jóvenes dicen, no me quiero exponer. Información existe mucha más de la que antes se daba, desde luego. Conciencia creo que también. Sin embargo, hay muchas jovencitas y muchos jóvenes que todavía pues, hacen algo así. Incluso, a ver, probablemente esto me vaya a servir mucho, pero yo me confieso, todavía soy fumador, no lo digo con orgullo, lo digo con vergüenza, pero es una adicción difícil, ya lo comentaba la doctora hace un momento. Creo que hay muchas personas como yo, en mi caso, que lo queremos dejar de hacer, sabemos cómo estamos impactando no solamente a nuestras vidas, a las personas alrededor, porque aunque salgamos a la calle, lamentablemente también estamos contaminando pues, al planeta entero, o sea, de nada nos escapamos. Yo agradezco mucho leyes como las de los restaurantes y los lugares públicos donde no se nos permite ahora fumar, porque evidentemente sí, creo que hay un consumo menor, pero no lo dejamos de hacer. Y con todo y que las cajetillas traen el mensaje y estamos conscientes de todas las enfermedades que pueden provocarnos y que además a ninguna ayuda, en todas está presente y todos los lunes hablamos de esto, pues sí, lo confieso, no es fácil. Pero pues creo que aquí está la prueba, ya lo hemos escuchado muchas personas que sí lo consiguen. Mi papá es un exfumador, cuando lo hizo durante muchos años y fumaba 3 cajetillas diarias y de un día para otro lo logró hacer. Es decir, no creo que solamente sea una cuestión de fuerza de voluntad, porque también recargamos muchas veces en la parte emocional esto y además pues de que tiene sustancias adictivas muy poderosas. Pero también, y eso es lo que queremos escuchar, creo que todas las personas que estamos en mi lugar, las formas en las que podemos dejar de hacerlo para pues ya no exponernos y exponer evidentemente a nadie más, ¿no? Claro. Parte, bueno, de las llamadas y de las preocupaciones personales y de muchas otras. Doctores, ya vimos muchos síntomas que son totalmente ambiguos, pero vimos casos que todos fueron hallazgos, afortunadamente por serendipia, porque por algún motivo se les hizo un chequeo. Hemos tenido aquí programas sobre chequeos donde se hace una placa de tórax generalmente, pero ¿cuál es la recomendación general de tamizaje? Hemos hablado de cáncer de mama, hay mastografías, cáncer cervicuterino, hay papanicolaos, cáncer de colon, hay colonoscopía, sangre oculta en heces. En cáncer de pulmón, siendo tan frecuente, ¿cómo y cuándo checarnos? Pues bueno, ahí lo que tenemos en cáncer de pulmón no es tan viejo, realmente relativamente reciente, que tiene que ver con las tomografías de baja dosis de tórax. Entonces, ese estudio, digamos que es el único que ha demostrado disminuir la mortalidad por cáncer de pulmón, pero no es como el Papanicolau y la mastografía en mama, porque no es en población general, sino que es en población de riesgo. Fumadores. Entonces, sobre todo. Fumadores de más de 55 años. Entonces, lo que se hace son estudios que todavía no nos resuelven todas las preguntas que tenemos en el screening, pero sí que puedes detectar a personas de riesgo de forma temprana. ¿Por qué de forma temprana? Prácticamente por lo que comentabas, Pepe. Tiene que ver, la mayoría de pacientes, aunque hoy tuvimos pacientes que no, la mayoría de pacientes llegan con nosotros a buscarnos por dolor torácico, por pérdida de peso, por falta de aire o por tos. Entonces, cuando llegan por un síntoma, generalmente la enfermedad ya está lo más grande de lo que nos gustaría para pensar en algo curativo. Entonces, buscamos controlar la enfermedad y se ha logrado, hoy ya platicaremos de tratamientos muy exitosos actualmente, como los que ocuparon o los que están ocupando, pero la cuestión es de que detectar a una persona sin síntomas es el reto. ¿Por qué? Porque lo puedes detectar de una forma temprana, donde puede ser curativo y es lo que es uno de los avances también importantes. Entonces, la tomografía baja dosis sería ideal, pero tampoco está accesible a todo el mundo. ¿Una placa de tórax funciona? No sirve de nada.
Ok, bien, buen punto. Buen punto porque una placa de tórax se le hace a casi todo el mundo buscando cualquier otra cosa y tiene que ser muy grande en una placa de tórax para que algo brinque. Lo ideal sería una tomografía a bajas dosis, que es una cosa que un parámetro importante. Tenemos una cápsula que nos habla del diagnóstico y regresamos con los médicos a que nos expliquen cómo diagnosticar este tipo de padecimiento. El cáncer de pulmón realmente es un reto diagnóstico debido a que sus síntomas iniciales son completamente inespecíficos. Sin embargo, si el paciente tiene factores de riesgo y se presenta con una imagen radiográfica o tomográfica sugestiva de que pueda haber alguna tumoración, tiene que acudir a un neumólogo. El diagnóstico no se hace realmente por síntomas clínicos ni incluso por la pura imagen de radiografía o de tomografía. Tiene que pasar por una serie de procedimientos diagnósticos, incluido la toma de biopsia, para poder detectar que esto pues se trata de una enfermedad neoplásica a nivel pulmonar. La primera prueba que nosotros realizamos en el servicio de neumología o cualquier neumólogo para sospecha en cáncer de pulmón, pues es la radiografía. De ahí pasa por un estudio más especial que es en tercera dimensión, que es la tomografía de tórax. En muchas ocasiones utilizamos medio de contraste para tratar de delimitar las lesiones que encontramos en la tomografía y obviamente con el interrogatorio y la exploración complementar todo este abordaje diagnóstico para decidir si es necesario llevar al paciente a una toma de biopsia y cuál sería el mejor método para tomar las biopsias. Actualmente tenemos varios métodos para la toma de biopsia en pulmón, métodos desde que sean mínimamente invasivos, como es una broncoscopía, que es meter, digamos, como una camarita a través de la boca, llegar a los bronquios, al aparato respiratorio y tomar biopsias, hasta procedimientos que ya son más invasivos, como son las cirugías, que en este caso la mayoría de nuestros pacientes son abordados por toracoscopía, que son cirugías de mínima invasión, pero finalmente ya son procedimientos quirúrgicos. Lo primero es la sospecha clínica, el interrogatorio médico, posteriormente los estudios de imagen, después de esto determinar cuál es el mejor método para tomar la biopsia y una vez que hemos tomado las biopsias esperamos el resultado histopatológico, que es prácticamente el reporte que nos dan ya los patólogos, donde identifican si realmente hay células neoplásicas a nivel pulmonar y nos ayudan a categorizar el tipo de cáncer de pulmón. Hay que saber que hay varios tipos de cáncer de pulmón y dependiendo del tipo será el tratamiento que va a recibir nuestro paciente. Entonces, básicamente, primero que nada, se detecta, se estadifica para ver qué tan avanzado está y se toma una muestra para ver qué tipo de cáncer de pulmón es. Porque supongo que dependiendo del tipo de muestra va a ser el tratamiento. Claro, algo muy importante en cáncer y sobre todo en cáncer de pulmón es el tratamiento que debe ser multidisciplinario. ¿Qué disciplinas tienen que estar involucradas? ¿Quién es el médico de primer contacto? ¿Quién debe llevar las riendas? Pues cuando hablamos de un trabajo multidisciplinario, estamos en contacto oncólogos médicos, cirujanos, radioterapia, los doctores de neumología, obviamente, de clínica de tabaquismo, los de imagen. Aunque no sean tabaquistas los pacientes. Bueno, nosotros siempre tenemos en el equipo los neumólogos que son especialistas para tratar a estos pacientes que fuman, pero algunos no fuman, pero pueden tener EPOC, pueden tener fibrosis pulmonar, pueden tener algunas otras patologías que complican el funcionamiento pulmonar, y el funcionamiento pulmonar es básicamente nuestro motor, para que siga, los cardiólogos ahorita me reclamarían, pero diría nuestro motor, porque si no, no funcionamos. Claro que si también el otro motor tampoco funcionamos, pero los dos son básicos. Entonces ya se estadifica al paciente, ¿qué sigue? Bueno, a mí, si me permites, Pepe, sí, me gustaría, retomando lo que acaba de mencionar la doctora y lo que ustedes preguntaron también, es cómo hacer que la gente deje de fumar. Ahorita varios de nuestros invitados y nosotros mismos hemos mencionado dejar de fumar, pero dejar de fumar no es sencillo. Actualmente el nuevo paradigma que tenemos con el tabaquismo es que es una adicción. Es una enfermedad. Ya hay que quitarnos de la mente eso de decir que era un vicio, porque bueno, tiene connotaciones más de tipo moralista. Actualmente sabemos que la nicotina altera la morfología y la biología del cerebro a ese nivel. Y esto hace que sea una de las sustancias más adictivas. Incluso hay estudios que nos hablan que la nicotina puede llegar a ser más adictiva que la heroína o que la cocaína, que también son estimulantes. Actualmente tenemos tratamientos muy buenos y eso es lo que quisiera decir en cuanto al tabaco. Tenemos tratamientos integrales. Cada vez entendemos mejor que la adicción a la nicotina no solamente tiene un componente físico, es decir, el organismo de la persona, y acá habrá muchos que fumaron, tú me lo entenderás, que necesita tu organismo la dosis de nicotina para funcionar.
¿sí? Es decir, en la mañana el primer cigarro. Pero también es la cuestión de tipo psicológico. Y actualmente tenemos medicamentos muy eficaces que han demostrado que pueden ayudar a la gente a dejar de fumar, como las terapias de reemplazo de nicotina, antidepresivos como el bupropión, u otros medicamentos de diseño como la vareniclina. Y esto junto con el apoyo psicológico al paciente. O sea, sí se puede dejar de fumar, no es sencillo, pero tenemos tratamientos que han demostrado una alta eficacia para que estos pacientes que tienen una adicción muy importante a la nicotina puedan dejar de fumar sin tener el síndrome de abstinencia, que es toda esta serie de signos y síntomas que aparecen, nerviosismo, insomnio, ansiedad, etcétera, y que mucha gente por eso no deja de fumar. Ahí lo tienen. Claro que lo ideal es nunca agarrar un cigarro, hay que aprender desde chiquitos, pero vamos a hacer un corte y regresar a que nos expliquen cómo se trata el cáncer de pulmón. No se vayan. El Instituto Nacional de Cardiología hace una atenta invitación para todas las personas que quieran unirse al proyecto Tlalpan 2020, que tiene como objetivo evaluar y ver qué factores influyen en la aparición de la presión arterial en la Ciudad de México, y para esto se requiere de hombres y mujeres que quieran participar en dicho estudio, donde hay ciertos requisitos. A cambio van a obtener estudios gratuitos de laboratorio durante los próximos 10 años. Así que para todas las personas interesadas tendrán que llamar a los siguientes teléfonos del Instituto Nacional de Cardiología: 55 55 73 29 11, a las extensiones 24 300, 24 302 y 24 303 para que se unan oportunamente a este proyecto Tlalpan 2020. Vamos a ver a continuación esta cápsula que nos habla acerca del tratamiento. El tratamiento actual para el cáncer de pulmón depende de varias cosas. La más importante es el tipo de cáncer de pulmón. Tenemos varios tipos de cáncer de pulmón. En este caso, el cáncer de pulmón de células no pequeñas es el cáncer de pulmón más frecuente y donde más han avanzado los tratamientos. Actualmente para este tipo de tumores tenemos 3 tipos de terapias distintas. Una de ellas es la quimioterapia, que es la quimioterapia convencional que recibíamos y dábamos hace muchos años. También tenemos las terapias dirigidas, que estos son tratamientos orales para control de tumores, y actualmente la inmunoterapia, que es lo más innovador en cáncer de pulmón. La quimioterapia es un tratamiento que utiliza medicamentos conocidos como medicamentos citotóxicos, porque son medicamentos que generan alteraciones incluso en células normales. Este tipo de tratamiento se utiliza a través de la vena, que pasan de manera intravenosa y que se tienen que estar administrando a través de una canalización con un suero cada 3 semanas. Todos los tratamientos actuales en cáncer de pulmón se individualizan en relación al tipo de cáncer de pulmón e incluso muchos factores que también dependen del propio paciente, como su estado funcional, que con esto me refiero a las condiciones clínicas actuales del paciente en el momento en el que se ha diagnosticado, e incluso si tiene algunas otras comorbilidades que puedan interferir con la utilidad de cada uno de los tratamientos. Las terapias dirigidas, actualmente también conocidas como terapias blanco, estos son tratamientos a base de medicamentos orales para controlar el cáncer de pulmón. No todos los pacientes son candidatos a este tipo de terapias. Actualmente catalogamos a los tumores de manera, las alteraciones genéticas que cada uno de ellos ha desarrollado, y es así como nosotros podemos individualizar el tratamiento. Las terapias dirigidas, a comparación de una quimioterapia, son tratamientos que, como lo comenté, son vía oral, son a través de tabletas, y se utilizan en el domicilio de los pacientes. No tienen que acudir a un hospital a recibir estos tratamientos, pueden adquirir sus medicamentos en su caja de tratamiento y utilizar sus tabletas de manera diaria sin estar visitando un hospital para infusiones. Las terapias blanco actualmente también sabemos que pueden llegar a tener efectos secundarios, principalmente son a nivel gastrointestinal, como son medicamentos que se absorben en el tracto gastrointestinal, es donde principalmente pueden llegar a generar efectos secundarios. Los principales pueden llegar a ser un poco de náusea, diarrea o dolor abdominal, pero generalmente son bien tolerados por los pacientes. Doctores, vamos a barajear esto poquito a poquito para que entendamos todos, incluyéndome a mí. Tenemos quimioterapia, tenemos radioterapia, tenemos inmunoterapia y tenemos terapia blanco. Si nos dicen cada una de las 4 que hacen. Primero, la quimioterapia tradicional, ¿qué hace? Bueno, la quimioterapia tradicional mata células, digamos, que se están dividiendo.
De cambio rápido. Exacto, sí. rápido, ¿no? Pero no puede diferenciar entre una célula, digamos, buena, una célula mala. Okay. Son los tratamientos convencionales que hemos usado los últimos años prácticamente, ¿no? ¿La radioterapia? La radioterapia únicamente actúa en una zona localizada, digamos, del cuerpo. En este caso, si se va a radiar el mediastino, ¿no? Que es la parte entre el corazón y los pulmones, pues solo ahí va dirigido el rayo y controla únicamente esa área zona, destruye. Digamos, es dirigida. ¿La inmunoterapia? La inmunoterapia es ahorita como el boom, digamos, de la oncología, sobre todo en estas neoplasias como cáncer de pulmón. Normalmente las células malignas, digamos, una de sus prioridades es detener nuestro sistema inmune para que ellas puedan crecer. Ajá. Y la inmunoterapia lo que hace es que quita esos frenos de mano que tiene nuestro propio sistema inmune y nosotros mismos empezamos a atacar, digamos, las células malignas. Es decir, la quimioterapia, lo hemos platicado aquí muchas veces, que nuestro sistema inmunológico es nuestra milicia que está en nuestro organismo y hay unos malos metidos en nuestro organismo. Lo que hace la inmunoterapia va a quitarle las armas a los malos para que nuestros policías buenos se vayan sobre ellos y los destruyan. Exacto. ¿Y qué es la terapia dirigida? La terapia dirigida, digamos, lo que ha avanzado la oncología es a conocer mejor las células, a clasificarlas genéticamente y esas alteraciones genéticas son blancos para tratamientos tomados, por ejemplo, lo que está tomando el señor León. Son medicamentos que van dirigidos específicamente a una alteración. Digamos, volvamos a la guerra. En la computadora voy a meter mi blanco es esta célula mala que es ese cuartel de los malos que tiene pintada una calavera negra encima. Aprieto y va a salir un cohete y va a ir directamente a destruir eso. ¿Más o menos? Sí, más o menos. Ya me puedo graduar. Ahora, ¿todos pasan por cirugía? Ya escuchamos que no. Ok. No, no es así. Esto es dependiendo de la etapa en la que se encuentra el paciente. Si el tumor, por ejemplo, está localizado al pulmón, pues ahí sí se puede hacer una resección quirúrgica. Si ya hay también invasión de ganglios en el mediastino, como comentaba el doctor, pues ahí el tratamiento primordial es la quimio y radioterapia. Okay. Y cuando ya está con invasión a otros órganos, pues el tratamiento es para control de la enfermedad y aquí ya va dependiendo también del perfil molecular que se realice. Como comentó el doctor, pues dependiendo del resultado de ese perfil, es la terapia dirigida contra esa alteración específica. Esto de perfil molecular, es decir, cuando se toma una muestra, se va a patología, y todo el mundo dice, laboratorio de patología. Los patólogos tienen una labor importantísima en medicina. Todos los que somos clínicos nos recargamos en ellos, porque ellos ven células, pero van mucho más allá de ver células. Ellos son los que van a decir, este es el edificio que tiene esa calaverita pintada encima, a donde tienes que diseñar tu cohete, así que me imagino como en la guerra, que vaya dirigido directamente contra eso. Entonces, por eso que se habla de un equipo multidisciplinario. ¿Cómo podemos hacer, ahorita los que estamos aquí sentados, concientizar a la gente de que se cheque? ¿Quién se debe de checar hoy? Bueno, evidentemente ya dijimos que los fumadores es muy importante. ¿A partir de qué edad? A partir de todas las edades. Yo creo que aquí, fíjense que es bien interesante una de las preguntas que dijo el público en relación a cuál es el nivel permisible o cuál es el nivel máximo que puede tener un fumador. Aquí la Organización Mundial de la Salud ha sido muy clara y nos dice, por ejemplo, que los espacios cerrados deben ser 100% libres de humo de tabaco. Y eso porque cuando hablamos de sustancias que producen cáncer, como es el caso de los componentes del humo de tabaco, no tenemos límites permisibles. Es decir, yo ahorita si les dijera aquí tengo un carcinógeno, puedes respirarlo, sería totalmente absurdo, porque en el caso de carcinógenos no hay límites como por ejemplo otras sustancias. Un contaminante atmosférico como el ozono, podemos decir, bueno, si no llega más de IMECA 100 es permisible para la salud, no va a pasar nada. Probablemente solamente en los sensibles. Sin embargo, en el caso de cáncer no podemos hacer eso, porque no sabemos la susceptibilidad individual de cada persona. Entonces no hay límite. Yo es lo que les digo a mis pacientes, aunque fumen un solo cigarro. Evidentemente el riesgo, por supuesto que se incrementa con la intensidad y la frecuencia, pero el riesgo existe simplemente fumando un cigarrillo. Y eso lo hemos visto en la clínica. Clarificar un poquito. El screening, que es lo que estamos hablando de tamizaje en cáncer de pulmón, todavía hay muchas dudas de entender bien qué población es la que debemos empezar a estudiar, pero se estima que los estudios, por lo menos que van ahorita, entre los 50 y 55 años más o menos,
en personas de riesgo con índices tabáquicos de más de 20. Un índice tabáquico es, digamos que, bueno, más de 30 el estudio, pero hay un estudio nuevo que salió entre 20 y un poquito más. Eso significa que es el número de cigarros que me fumé por día multiplicado por el número de años entre 20. Si esa cifra me da más de 20, es una... Eso es el índice tabáquico. ¿Lo puedes repetir? Es el número de cigarros por día que me fumo, digamos, multiplicado por el número de años que fumé, y todo lo divido entre 20. Si esa cifra es mayor a 20, es una persona de riesgo. A ver. Entonces obviamente nos tenemos que checar por muchos motivos, pero en cuestiones de buscar un cáncer de pulmón, ahorita es lo que está aprobado por nosotros en Estados Unidos. Estamos esperando la aprobación internacional, sobre todo porque hay muchos gaps en el conocimiento de cuánto tiempo tengo que hacer screening, cuándo tengo que tener un screening, si lo hago cada año o cada 2 años. A lo mejor si es una población que no cuenta con esto, pero tiene 2 factores de riesgo, vamos a pensar humo de leña y tabaco que estuvimos hablando, no el índice tabáquico arriba de 20, pero tiene un humo de leña de, no sé, tantas horas año, más tabaco, más vive en la Ciudad de México, a lo mejor tengo que empezar antes, ¿no? Pero entonces son cosas que todavía no sabemos, no se van a poder responder fácilmente con los estudios, y la cuestión es de que muchas cosas van a acabar en el criterio del neumólogo. Pero algo muy importante que me gustaría profundizar un poquito tiene que ver con lo que comentaba Gabriel. Ahorita, realmente el panorama de cáncer de pulmón avanzado, que es el que se detecta más frecuentemente por los síntomas y que desgraciadamente es entre por lo menos el 50% de los pacientes que se diagnostican con cáncer de pulmón en el mundo, aunque aquí parece ser un poquito más en relación al sistema de salud por cuestiones de acceso, pero la cuestión es que los avances han sido muchísimos. Posiblemente el adenocarcinoma del pulmón, que es el que platicaban hace ratito, es una de las enfermedades que más se ha avanzado en el mundo en los últimos 10 años. No nomás oncológicas, de todas. Ahorita estamos enfrentando el que podemos personalizar un tratamiento en base a los resultados moleculares y darle a una persona una pastilla muy dirigida y ser 3 a 5 veces más eficaz que lo que teníamos con quimioterapia, en el control. Estamos hablando de mucho tiempo de vida adicional de lo que teníamos antes. Y algo muy ambicioso que está pasando con las inmunoterapias, que lo padre de eso es que cuando quitas, digamos, el cáncer agarró la capacidad de esconderse de nuestras células de defensa. Pero lo que estamos atacando aquí con las inmunoterapias no es a la célula per se, es al disfraz de nuestras células tumorales. Si lo logramos quitar, nuestras mismas defensas van a ir a atacar. ¿Y eso qué tan eficaz puede ser? Es muy variable y estamos buscando entenderlo cada vez mejor. ¿Por qué? Porque en algunos podemos destapar completamente nuestras defensas, que hay personas con enfermedad metastásica, enfermedad avanzada, que se podrían curar. Y ahorita estamos estimando esto que está como en un 15 a 20% de los pacientes. Eso ya lo aprendimos por tumores como melanoma, donde la quimioterapia casi no tenía ningún papel. Y entonces ya tenemos sobrevida a 10 años de esos pacientes y hay un 20% que están, pienso yo, curados, por lo menos le decimos ahorita sobrevidas largas, y un tumor que no se curaba. Y ahorita en cáncer de pulmón se está reproduciendo algo parecido, pero ahorita empezamos primero con una droga de inmunoterapia. Ahora estamos combinando quimioterapia con inmunoterapia. Hace un mes en el Congreso Europeo se presentó de forma exitosa la combinación de 2 inmunoterapias. Salieron 2 que se llaman press-release, que es como que la prensa de farmacéuticas sacan que combinación de 2 inmunoterapias con 2 quimioterapias salió positivo versus quimioterapia. Ah, wow. Entonces hay muchos avances. Entonces, tanto dirigiendo el tratamiento para las personas que encontramos una alteración molecular, como para los que no lo tenemos. Entonces podemos dar tratamientos dirigidos con pastillas, como ya comentaron, o inmunoterapias que estamos intentando entender qué es mejor, si darla sola, en combinación con quimio, en combinación con otra inmunoterapia, en combinación 2 quimioterapias con 2 inmunoterapias. Todavía no lo sabemos, pero la cosa es que esto es una información de 2 años para acá. Que está creciendo. Tenemos una cápsula que nos explica más a fondo qué es la inmunoterapia para que nos entiendan. Vamos a verla. La inmunoterapia es un tratamiento novedoso para varios tipos de tumores, no nada más para cáncer de pulmón, y a diferencia de los otros tratamientos para cáncer de pulmón, lo que hace es interactuar con nuestro sistema inmunológico. Bloquea señales que permiten la supervivencia de los tumores y es una forma en la cual nosotros podemos controlar el crecimiento del cáncer. La inmunoterapia, a diferencia de la quimioterapia y de las terapias dirigidas, tiene un perfil de toxicidad completamente diferente, puede generar inflamación en varios órganos como efecto secundario, pero actualmente es lo más novedoso para el tratamiento del cáncer. Actualmente sabemos que la inmunoterapia también es un tratamiento que tiene que individualizarse, dependerá del tipo de
tumor y de las características genéticas que tenga el cáncer de pulmón. No todos los pacientes son candidatos a inmunoterapia y en nuestro caso que tratamos cáncer de pulmón, hay muchas comorbilidades a nivel pulmonar que limita el uso de inmunoterapia en nuestros pacientes. Pacientes que han fumado mucho y que han desarrollado enfermedad pulmonar obstructiva crónica o que incluso tienen algunas otras enfermedades inflamatorias a nivel pulmonar, tienen mucho más riesgo de tener una complicación por inmunoterapia como tratamiento para el control del cáncer pulmonar. Actualmente la inmunoterapia se puede utilizar en cáncer de pulmón, sin embargo es importante saber que este tipo de tratamientos no se encuentra dentro del cuadro básico de la mayoría de los institutos de salud para tratar cáncer pulmonar. Esto debido a que se tiene que hacer una adecuada selección de los pacientes y que los costos de la inmunoterapia llegan a ser mucho más elevados comparado con los tratamientos convencionales. Sin embargo, los institutos de salud que nos dedicamos a tratar cáncer pulmonar podemos ofertar estos tratamientos a nuestros pacientes vía proyectos de investigación. Es así como nuestra población puede beneficiarse de tratamientos de inmunoterapia siempre y cuando sean candidatos a este tipo de tratamientos. La inmunoterapia, al igual que las terapias dirigidas, son tratamientos para control del cáncer de pulmón en pacientes que detonan con una etapa avanzada de la enfermedad. Es importante saber que cuando nosotros diagnosticamos el cáncer de pulmón en etapa temprana, la oferta curativa es la cirugía. Cuando ya no se encuentra en esta etapa, lo que nosotros hacemos es tratar de utilizar medicamentos que controlen la enfermedad y que hagan que el paciente no presente metástasis, o si ya tiene metástasis, que es que el tumor se ha salido del sitio de origen, se encuentran controladas. Entonces es importante saber que la inmunoterapia, aunque es de los mejores tratamientos actuales para cáncer, solo lo reciben los pacientes que tienen etapa avanzada de la enfermedad con intención de controlar durante más tiempo el cáncer pulmonar. El cáncer de pulmón en etapa temprana, es decir, que son tumores pequeños a nivel del tórax, se benefician de la cirugía. Nosotros sabemos, y actualmente los que nos dedicamos a cáncer de pulmón, que podemos ofertar tratamientos curativos con la cirugía siempre y cuando el paciente se encuentre en una etapa temprana de la enfermedad. Doctores, me da muchísimo gusto este programa porque vemos que en esta área la ciencia ha avanzado bestialmente de cuando yo estudié, me acuerdo la primera vez que vi este tema y pensando ahorita en mi tío Fernando hace tantos años que se murió de esto, sería otra cosa ahora. Y que hay tanto armamento terapéutico, pero costos, ¿cómo andamos en el país y quién tiene acceso? ¿Cuánto cuesta la inmunoterapia? ¿Cuánto cuesta la terapia dirigida? ¿Cómo andamos en esto? Calladitos, los veo. Se hace un silencio. No, pues es que hay que decir la verdad, cómo están las cosas. Recientemente en un congreso pusieron una imagen como que me dio mucho risa de que nosotros como oncólogos es como cuando entramos a una tienda, al Oxxo, ¿no? O a una tienda que ves muchos dulces y así estamos, ¿no? Ahora ya no sabes qué medicamento pudieras escoger y eso es una maravilla. Sí, pero hay que voltear a ver el precio. Hay que voltear a ver el precio, ¿no? Desafortunadamente, pues sí es un problema de salud grave la enfermedad, pero... ¿Cuánto cuesta una inmunoterapia al mes? 200,000 pesos cada 3 semanas, más o menos. 200,000 pesos cada 3 semanas. ¿Y la terapia dirigida? Pues 50, 140,000 pesos. Entonces, alguien que... Y esto, bueno, Seguro Popular ya no va a haber, pero ¿esto lo cubre, por ejemplo, en institutos o lo cubre el Seguro Social? No. Ok, va a cambiar de nombre el Seguro Popular, ojalá y esto lo vaya a cubrir eventualmente, porque pues hay gente que estamos viendo que es uno de los cánceres más comunes y por dinero no se va a poder alcanzar. Los seguros privados sí lo cubren. Los seguros privados lo cubren, lo que está aprobado. Hay cosas que son del mes pasado y que todavía esas combinaciones todavía falta que se aprueben por FDA, pero yo creo que en 3-4 meses estarán aprobadas. Ahora, la cuestión es que yo sé que va a haber desánimo cuando hablamos ahorita de los costos, que yo estoy más o menos de acuerdo en la cifra que dio Gabriel. No es algo que nos guste hablar porque no es algo que dependa de nosotros mucho y hay mucha variación, pero realmente a lo que voy es que sí son medicamentos de muy alto costo. Entonces, pero el que sean medicamentos de muy alto costo no quiere decir que son inalcanzables para toda nuestra población. O sea, muchos estamos trabajando cancerología, INER, tengo muchos amigos que somos los oncólogos muy entusiastas y estamos participando en un chorro de ensayos clínicos en México. A eso voy, es lo que quería decir, la doctora lo comentó en la cápsula. Los protocolos de investigación, ¿qué es esto? Si yo tengo cáncer de pulmón, y digo, no me alcanza para tratarme, me puedo meter a un protocolo de investigación, se tienen que poner en contacto con los médicos y te van a enrolar en un protocolo si cumples con criterios de inclusión al protocolo y no tengas criterios de exclusión del protocolo, entonces te va a dar el tratamiento. Entonces eso hay que verlo siempre como una opción. Cuando las cosas son carísimas, me pueden tratar estando yo, les voy a dar información y ellos me van a dar el tratamiento. Y esto pasa no nada más en Ciudad de México, o sea, es importante que sepan que pasa en Guadalajara, en Monterrey, en Chiapas, en Oaxaca, en varios lugares.
Mérida, Aguascalientes, tenemos amigos, oncólogos, que están llevando protocolos de investigación en todo México. Entonces, la idea es, bueno, sí, es una lata, pues investigar dónde hay un protocolo que me pueda ayudar a mí, pero por los costos tan altos, sí conviene a veces buscar esa alternativa. Y esa alternativa muchas veces depende de lo que ya habíamos platicado, de caracterizar bien, bueno, tiene que ser un paciente en buenas condiciones generales, pero tenemos que caracterizar bien al tumor, porque estamos intentando personalizar un poquito más. Entonces, si el tumor cumple las características, porque seguramente ahorita una pregunta que habrán en el público sería, yo tengo esto, ¿podría referir esto? Pues obviamente dependiendo de características moleculares del tumor y de... Claro, eso se tendría que ver en una consulta específica. Exactamente, para poder hacer una evaluación. Ok, perfecto, Oscar. ¿Cómo anda la gente? Pues hay más preguntas y comentarios. Nos dice, por ejemplo, Tita Ver, cáncer, pero no de pulmón, fue de esófago. Que si podríamos hablar un poco de eso. Es que siempre que se menciona esta enfermedad, evidentemente, pues hay una gran necesidad por conocer, pero acérquense a todos los programas que hemos hecho también aquí en Diálogos en Confianza. Cáncer de esófago creo que todavía no lo tenemos en YouTube, pero vamos a platicarlo para tenerlo. Sí. Exactamente. Por eso es interesante y por eso también lo menciono. Tenemos un familiar, nos comparte Blanca, que está embarazada y le detectaron cáncer de pulmón. Tiene 5 meses. Ella decidió darle vida a su bebé y no tomar tratamiento. ¿Debe tomar alguna otra opinión? ¿Es correcto lo que está haciendo o qué es lo que puede pasar? Fernanda, jamás he fumado. Mi mamá y yo cocinamos con leña. No convivo con fumadores. Me hicieron una radiografía de tórax y en el resumen de laboratorio se menciona daño en el pulmón. Mi pregunta es, ¿los hongos de la humedad de la casa, aunado a que tengo alfombra en todo el departamento, pueden provocar cáncer o alguna otra enfermedad como asma, etcétera, etcétera? Mi papá falleció, nos comparte TJ, por cáncer de pulmón. Se detectó en la fase 4. Yo pregunté por qué no operarlo. El médico solo me dio la vuelta se dio la vuelta con mi pregunta. ¿Por qué no fue operado si hay otros pacientes en la misma fase que sí lo han sido? Acaban de preguntarle eso precisamente a un señor de su auditorio, bueno, hace rato, desde luego. ¿Qué porcentaje de hijos de padres fumadores serán fumadores? ¿Hay algunas estadísticas al respecto? Porque mi padre fue fumador desde adolescente y yo afortunadamente no aprendí esa conducta. Gracias y saludos desde Salina Cruz, Oaxaca. Pues muchas gracias e igualmente saludos. ¿Y qué hacer cuando hay quemazones de los pastizales? En la Ciudad de México, de marzo a mayo, la contaminación por este rubro aumenta muchísimo. ¿Cómo podemos protegernos? Había otra mujer que también nos compartía que una vecina quemaba constantemente llantas y muchas otras cosas en un terreno a un costado, que qué tanto podía afectar evidentemente a todos los que viven cerca de ella. Seth Serrano nos dice, los síntomas de tos son por problemas de corazón y las fiebres son porque el sistema inmunológico atrae la bacteria arca de la tuberculosis y no se detecta el análisis simples, ya que se alberga en el núcleo de la célula. Es que se hace una gran comunidad aquí de los que van preguntando y respondiendo y pues cada vez es más activa. A mi tío lo diagnosticaron, nos dice Yeyetsi, con cáncer de pulmón en etapa 4. A él no le dieron quimio porque estaba muy débil. Lo controlaron con medicamento y ahora le están diciendo que, aquí no entiendo bien, Tagrizo Osmertinib le va a ayudar a desvanecer un poco el tumor. Eso es verdad. Además, que cuesta muchísimo dinero y pues no contamos con los recursos para poderlo pagar. ¿Me pueden dar su recomendación, por favor? A ver, ya vamos a contestarle ahorita porque los doctores sí captaron del medicamento que están hablando. Muy bien. Sí, vaya, es lo que platicaba Jorge hace rato, ¿no? El 30% de los pacientes con adenocarcinoma pueden tener una alteración que se llama EGFR. Si la tienen, igual que el señor León, son candidatos a estos TKIs. Recientemente osimertinib se demostró el beneficio en supervivencia global cuando lo utilizamos como primera opción. ¿Este es su inmunoterapia? No, es un inhibidor de tirosina sinasa. Es una terapia dirigida. Tableta es dirigido. Exacto. Sí, okay. Y lo mismo, ¿no? El problema a veces son el acceso a los medicamentos. Ojalá haya un protocolo y pueda entrar ahí. Ok. Nos dice otra persona, René, una chimenea de unos baños públicos que utilizan como combustible basura, bolsas de plástico, emite una densa nube de humos negros y desagradables todos los días.
Ya la reportamos a la Semarnat, pero no nos han hecho caso hasta el momento y a todos nos está afectando, sobre todo a los ancianos y a los niños. ¿Qué es lo que podemos hacer además de lo que ya logramos de alguna forma? Magnífico tema, nos dice Juan Inés Mena. Mi padre falleció de 52 años por cáncer y recuerdo cuando niña recargaba mi cabeza en su pecho y me encantaba su olor a tabaco en la camiseta, pero claro, eran otras épocas donde pues teníamos otro tipo de educación. Yo no iría a consulta con una oncóloga porque la verdad es que me confunde mucho todo este tema. Creo que tendría que ser un poco más claro para el resto de la población. A veces no puedo entender y eso me genera mucha ansiedad en los tratamientos, nos comparte una persona. Felicidades al programa. Yo tengo 11 años sin fumar, nos dice Soco Catalán. Lo logré con una terapia de solo 6 horas, nos mencionó un lugar, y la recomiendo porque es muy efectiva. De hecho, ya hay otra persona que nos dice, bueno, yo después de haber fumado desde los 20 años, logré fumarlo, y así nos están compartiendo algunos otros testimonios. Logré dejarlo, qué bueno, felicidades. Por otro lado nos dice Rosy, todos los químicos que se transmiten al bebé, por ejemplo, también podrían ir a través de la leche materna, se queda impregnado no solamente en la ropa, en ocasiones en la piel. Esto entonces podría también transmitirse de esta forma. Es probable que ese niño pudiera ser incluso hasta fumador temprano, desde luego. Berenice Ruiz, yo viví 10 años en la zona metropolitana y me dijeron que parecía fumadora activa porque mis pulmones estaban muy mal. Nunca fumé cigarro, supongo que fue por la contaminación ambiental de la zona. ¿Cuánto aguanta un pulmón? Nos pregunta Nina Castillo. Eso es muy particular. Yo recuerdo que en mis 20 y tantos años se me ocurrió empezar a fumar y que me enfermo. Fui al doctor y me dijo que me olvidara del cigarro y cualquier humo. Mis pulmones no daban para eso. Que esta es otra condición, ya lo decían también aquí. Pues todos los organismos evidentemente son diferentes, ¿no? Y parte de las preguntas, todavía tenemos algunas. Sí, pero hay muchas preguntas que tienen que ver con otras patologías pulmonares, como se dijo anteriormente, nos comentaron los doctores, la sintomatología es muy vaga muchas veces, y tos, podemos hablar de tos durante días y días y días, y existen muchísimas patologías, inclusive cardiovasculares, de origen otorrinolaringológico y de origen digestivo, que te pueden causar tos. Entonces, no todo tos es un tumor de pulmón necesariamente. Existe mucha patología pulmonar y ha habido muchas dudas, por ejemplo, que han preguntado sobre otras enfermedades que serían las... ¿cómo se llama? Todo un rubro. Por ejemplo, los hongos en pulmón asociados a humedad, y esto pues es otro tema aparte que no tiene que ver necesariamente con el cáncer. Pero ahorita vamos a hacer un corte y vamos a regresar ya para hablar con el público. Nos quedan algunas personas que quieren comentar con nosotros sobre sus casos y vamos a pedirle a los especialistas que nos empiecen a dar respuesta a todas sus preguntas. Por lo pronto, no se vayan. Estamos hablando de cáncer de pulmón aquí en Diálogos en Confianza. El lunes de la próxima semana nuestro tema será cómo se vive con VIH. Y es que con los avances en los tratamientos para el VIH, precisamente la esperanza de vida de los pacientes ya es comparable a la de una persona sana. Sí, probablemente a muchas personas pues les impacte esta noticia, pero la realidad es esa. Siempre y cuando evidentemente pues hay un buen diagnóstico, el apego al tratamiento y todo esto. Pero ¿cuántos mitos no hay en torno a este padecimiento? Según los especialistas, cuando la persona sabe que tiene VIH, es realmente angustiante. Al principio la persona se siente enojada, evidentemente, desconcertada, asustada e incluso también avergonzada, porque hay muchos estigmas alrededor de esta enfermedad. ¿Qué tan importantes son las redes de apoyo? Todas las personas que rodean a todas las personas que viven con VIH. La parte emocional, ¿qué tanto se trata? ¿Todo esto también forma parte de la enfermedad? Evidentemente sí. Y aquí hablaremos también de esta parte la próxima semana en Diálogos en Confianza, donde les daremos un panorama mucho más amplio de cómo se vive en la actualidad con VIH. Así que la invitación es para que no se lo pierdan y lo prendan en su televisor la próxima semana, o para que vengan aquí al estudio. Y para poder hacer eso, pueden marcarnos ahora mismo al 55 53 41 44 35. Vamos a ver a continuación el resumen del programa de hoy.
No todos los cánceres son originados por tabaco, pero la gran mayoría, el 85% sí lo son. Entonces estamos hablando de una causa que es prevenible, por eso la importancia. Fumar, como mencionaba el doctor, es uno de los principales factores de riesgo. Se calcula que entre 8 y 10, de 10 casos de cáncer de pulmón, de 8 o 9 están asociados directamente con el consumo de tabaco. Hay otros factores de riesgo, está la contaminación atmosférica, el radón, que se ha estudiado muy poco en México. En realidad el factor de riesgo de genética no está tan asociado a este tipo de cáncer. Digo, ya comentaron que 9 de cada 10 personas con cáncer de pulmón es por tabaquismo. Sin embargo, aquí en México pasa algo interesante porque, bueno, alrededor del 35% de los casos de cáncer están dados por el humo de leña. El cáncer se da en la tercera edad, el cáncer de pulmón. Sin embargo, cada vez aparecen más casos en menores de 40 años. Y esto es algo muy interesante y nos habla, otra vez volvemos a los factores de riesgo de personas que no fumaron, ¿sí? Pero que han estado expuestas a algún factor de riesgo importante para el cáncer de pulmón. ¿Cuáles son los tipos más comunes de cáncer de pulmón? Digamos, prácticamente los dividimos en dos grupos, uno que se llama células pequeñas y otro que se llama células no pequeñas. El de células pequeñas es el que más se asocia al tabaquismo. Células no pequeñas no se asocia, o sea, sí se asocia al tabaco, pero puede presentarse en pacientes no fumadores, ¿no? Pues un fumador pasivo es aquel que no fuma directamente, pero está en contacto con personas que lo hacen y están en contacto pues con este humo del cigarro. Se dice que el fumador de segunda mano, así se le conoce, el riesgo de tener cáncer de pulmón aumenta en un 20 a un 30%. Entonces bastante. Es importante, obviamente también está relacionado con el tiempo a la exposición. En el humo de tabaco podemos encontrar hasta 7,000 sustancias químicas y de estas 7,000 sustancias, 250 son altamente tóxicas para el ser humano y de estas todavía tenemos las 60 o 70, dependiendo del tipo de tabaco, que son productoras de cáncer. Vamos a escuchar más comentarios de público. Hola, Silvia. Hola. Pues yo lo que quería comentar son muchas cosas, pero bueno, a mi esposo después de 3 días de entrar a urgencias, de estar en urgencias por un dolorcito X, el médico de urgencias nos explicó que tenía a mi esposo cáncer, porque le hicieron una radiografía simple y ahí salió que tenía cáncer de pulmón, sí, un tumor de 10 centímetros aproximadamente. Grandote. A partir de ahí, pues empezó el calvario para ambos, porque pues como familia lo tiene uno que acompañar y es muy doloroso, sobre todo para él, ¿verdad? Porque él empezó, bueno, después de que le hicieron la biopsia, porque realmente tenía ya una tomografía y ya le habían detectado ahí que tenía cáncer de 3º a 4º grado. Y sin embargo, bueno, ya le hicieron la biopsia y ya con eso empezó él a degradar su cuerpo y después con las quimioterapias con mayor razón. Perdió la mitad de su peso durante un año. Tuvimos que recurrir a cuidados paliativos, pero los dolores y ardores de su tórax para mi esposo fueron muy, muy, muy dolorosos, de mucho sufrimiento. Pero bueno, pues así tuvo que ser. Él duró casi 30 años de carrera de fumador. Yo hasta quería denunciar a la empresa cigarrera, ¿verdad? Pero bueno, queda uno tan desgastado que ya no hace uno nada, ¿no? Entonces sí es muy doloroso y pues yo lo que le quisiera decir al público es que no fume ni siquiera el primero, porque efectivamente se convierte en una adicción. Nosotros como familiares le decíamos, le pedíamos, le suplicábamos que no fumara más y no podía. Ajá, recurrió también al INER, unas 2 consultas, le dieron alternativas para dejar de fumar, por ejemplo, cuando con la ansiedad, pues tomar canelita y esas cosas, nunca lo hizo. Pero bueno, entonces sí, yo creo que sí funcionan, pero cuando quieren hacerlo, como dicen en los grupos anónimos, convencimiento primero, aceptación. Gracias. Muchas Silvia. gracias. Hola, ¿cuál es su nombre? Hola, pues soy Verónica Hernández, soy maestra en psiconcología y vengo representando el día de hoy a la Asociación Civil Respirando con Valor. Lo que le quiero compartir al público, muchísimas gracias por este espacio, es que somos una asociación civil desde hace 10 años, estamos luchando por apoyar y por los derechos de los pacientes y los familiares. Es una enfermedad que no nada más afecta a quien la vive, sino todo el entorno que lo rodea. Entonces, en Respirando con Valor,
estamos siempre pendiente y pugnando porque precisamente, como dicen los grandes especialistas, haya una atención multidisciplinaria y bueno, tenemos nutrición, psico-oncología y acceso a segundas opiniones. Trabajamos muy de la mano con grandes médicos como los que están ahora aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Tenemos otro comentario. Hola, Berta. Hola, gracias por la invitación y aquí también a Respirando con Valor. Bueno, yo lo que les quería decir, mi esposo falleció, ya va a ser 3 años, y él tenía el mesotelioma. Mesotelioma es un pulmón. Fibra de vidrio con alvesto. Déjame explicarles. El mesotelioma es un tumor que sale de la pleura, que es el recubrimiento del pulmón. Y él estuvo expuesto a asbestos y a fibra de vidrio, entonces le dio un mesotelioma. Sí, y ya cuando le detectaron ya tenía el tumor en 4ª etapa. Está muy avanzado. Ya. Y le hicieron como 10 quimioterapias. Pero no le funcionó. No le funcionaron, poco a poco fue decayendo más y ya me lo mandaron al INER, aquí a la asociación que nos ayudó mucho. Y ahí lo trataron todavía como medio año, pero pues ya perdió la batalla. Lo sentimos mucho. Pero muchas gracias por estar aquí con nosotros y comentarnos también de otro tipo de cáncer. Muchísimas gracias, Berta. Sí, y también pues decirle a la gente, ¿no? que se cheque, porque él comenzó con una tosecita cuando tomaba sus alimentos, como que se ahogaban. Nunca se desmayó ni nada, ¿no? Pero tosía y tosía mucho. Y no se checó al principio. No se checó al principio, cuando ya le sacaron una radiografía tenía líquido en su pulmón. Y de ahí ya comenzó el proceso. Todo. Sí. Ok, muchas gracias. Pues como si no fueran suficientes factores de riesgo y comentarios en relación a los pulmones, tenemos esta cápsula que seguramente a ustedes les va a sonar un poquito. Vamos a verla. Un cigarro electrónico es un dispositivo que se activa de manera electrónica, que tiene un funcionamiento a través de calentamiento, por el cual se calienta un líquido que es llamado líquido electrónico, genera un vapor, un aerosol, y al momento que nosotros hacemos esta inhalación y generamos vapor, es el proceso que se llama como vapeo. Entonces, un cigarro electrónico es un dispositivo electrónico conocido también como vapeador, que calienta una sustancia, puede o no tener nicotina, y que pues simula el hábito de fumar incluso un cigarro convencional. Los vapeadores actualmente sabemos que son nocivos para la salud respiratoria, porque al momento de que se caliente el líquido que contienen, que es llamado líquido electrónico, se vaporizan bastantes sustancias y componentes aditivos que contiene el líquido electrónico, y estos son considerados irritantes para la vía respiratoria. Una vez que una persona inhala este vapor que se ha producido a través del calentamiento, se producen irritantes que inflaman la vía respiratoria, pueden cerrar y obstruir las vías respiratorias, y si estos componentes llegan directamente al pulmón y no se quedan solo en los bronquios, pueden desencadenar daño pulmonar agudo grave. La recomendación actual por parte de todas las sociedades neumológicas, tanto nacionales como de Latinoamérica, es evitar el uso de cigarrillos electrónicos, debido a que se ha demostrado que están asociados a daño pulmonar agudo grave. No han demostrado que sea una terapia efectiva para dejar de fumar, que en sus inicios fue el motivo por el cual se empezaron a comercializar los cigarrillos electrónicos. Sin embargo, actualmente sabemos que no hay evidencia científica para recomendación del uso. Actualmente sabemos y se ha demostrado que el cigarrillo electrónico es irritante para la vía respiratoria, y una vez que llegan al pulmón estos irritantes pueden generar esto que conocemos como daño pulmonar agudo grave, que son inflamaciones severas a nivel pulmonar que hacen que los alvéolos, que son la parte terminal de la vía respiratoria y donde se lleva el intercambio de gases, sea afectado, de manera que el oxígeno que procesa el pulmón de manera aguda reduce, sufren varios órganos, y esto es lo que ha contribuido a que este daño pulmonar agudo lleve a la muerte de algunas personas. Es importante también mencionar que estas inflamaciones que se generan a nivel pulmonar tienen que pasar por una serie de procedimientos para detectar que esto no se trate de algo infeccioso, debido a que por imagen se manifiestan de una forma muy similar. Entonces, poder determinar que esto es secundario al cigarrillo electrónico, tenemos que pasar por varios estudios descartando que se trate de alguna otra cosa, pero es importante que sepan que este daño es muy agudo y a veces no nos da tiempo de hacer todos los estudios, en lo que el paciente pues se está deteriorando y ya no se permite, o ya no estaría permitido ni sería seguro hacer estos estudios para determinar que realmente fue el cigarrillo electrónico. Doctores, ¿algún comentario sobre el vapeo ya para empezarle a contestar a las personas que nos han escrito? Claro que sí. Bueno, definitivamente tenemos cada vez más evidencia científica que nos dice que el vapeo, que en realidad es un aerosol, no es un vapor. Todavía hay personas que creen inocentemente que es vapor de agua, y esto no es cierto. El líquido electrónico con el cual se llenan los tanques está compuesto por propilenglicol, etilenglicol, que se utilizan en
en los autos también tienen nicotina. Y entonces lo que ocurre es que cuando se vaporizan generan una gran cantidad de sustancias tóxicas. El CDC, por ejemplo, a partir de agosto en Estados Unidos ha documentado más de 2,000 casos de personas con enfermedad aguda respiratoria. El 80% de ellos son menores de 35 años y ya también hay un reporte de alrededor de 42 personas que han muerto debido a esta enfermedad. Desafortunadamente el líquido electrónico no solamente se utiliza solo con los componentes que tienen, que ya de por sí son tóxicos, sino también se le ha agregado, por ejemplo, aceite de cannabis, y esto hace todavía más peligroso esta práctica. Entonces, definitivamente, No. Además de esto, hay reportes en una de las revistas más prestigiosas, que es el New England Journal of Medicine, salió, por ejemplo, la explosión a un joven de 17 años, en donde le provoca la fractura de la mandíbula, le provoca pérdida dentaria, y como esta ya hay evidencias, por ejemplo, también de pérdida de falanges por explosión de los cigarrillos electrónicos. Entonces, mejor no. hay que usarlos con mucho cuidado, por favor. O más bien no usarlos. O no usarlos, porque por seguramente supuesto. lo hacen con cuidado. Empezaron diciendo, la mercadotecnia decía que eran herramientas para dejar de fumar. No ocurre así. El hecho de que tengan nicotina, actualmente en la clínica, por ejemplo, tenemos personas que llegan solicitando ayuda ahora, ya no solamente para dejar el cigarro de tabaco, sino también para dejar el cigarrillo electrónico. Mejor no agarrar. Vamos a empezar a dar respuestas a las preguntas que nos han hecho, doctores. Les pido que se me echen la mano. En mi familia hay varios casos. ¿Será hereditario? Ya dijo la doctora que no es tan hereditario. Bueno, pero si hay ruido, hay que mejor checarse, ¿no? Sí, hay puede haber predisposición genética. Entonces, hay lo que llamamos como polimorfismos, que no entendemos bien todavía, pero que pueden predisponer a que una persona que fume tenga más posibilidades. No es que sea algo estrictamente genético, pero si tu papá fumaba mucho y le dio cáncer de pulmón, y a su hermano le dio cáncer de pulmón porque también fumaba mucho, no es de que sea como herencia, sino que por el tabaco puedes ser más susceptible al daño que genera el tabaco y desarrollar más fácilmente un cáncer. Pero como dice la doctora, la verdad es que no hay una asociación genética como en otros tumores, mama y otros. ¿La hiperactividad bronquial me pone en riesgo? Como por ejemplo la gente con asma. No. ¿No? No. Ok. Había, a propósito de ello, una persona que decía, yo vivo con asma y fumo, además, ¿existe un mayor riesgo? Va a estar horrible el asma, pero la cosa es que tu micro, toma, Oscar. Son cosas decía diferentes. que además una persona nos compartía que vive con asma y fuma, que sí había un riesgo mayor. Pues sí, pues ahí sí, que no fume, porque le preguntas a un neumólogo, su neumólogo le va a decir que no seguramente. ¿Cuánto exposición a humo debo de haber tenido para que me pueda causar daño? Es muy difícil cuantificar. Es muy complicado. Sí, y la verdad es que no hay una cifra exacta de eso. Entonces sí es ¿Y cómo lo mides? variable. Sí, Lo ¿no? mides por horas al año. Entonces, pues, No, y pues, recordemos la son susceptibilidad, estimados. eso es bien importante, es mejor proteger, ¿no? Tener como un paraguas de protección, no podemos dar estos datos, varía mucho. Y un ¿no? número como tal es que no Sí, existe. no. ¿Vivir en la Ciudad de México es un riesgo para cáncer de pulmón por la contaminación? Sí. Sí. Ok. ¿Qué médico es quien diagnostica esta enfermedad? Idealmente es el neumólogo. Neumólogo. Pero es que la bronca es que vamos a tener rapidísimo médico general es donde llegan primero o médico internista es donde llegan primero, pero la verdad es que en medicina, cuando nos formamos como médicos todos, es rara la cátedra de oncología en las universidades. Hay ahorita creo que un 30% de universidades en México que lo tienen, pero hay mucho desconocimiento de esta enfermedad. Entonces, si tú no puedes ver o estás capacitado para ver algo, no lo vas a entender, no lo vas a buscar. Entonces, el médico de primer contacto debería ser el médico que después de una tos de 3 semanas, que ya no es normal, pues sí lo canales con un experto. Que se vaya con el neumólogo. Con el neumo, sí. Ok. Los plomeros que trabajamos con soplete, ¿esto es peligroso y cómo podemos protegernos? Yo veo que uno se pone así una como máscara. Digo, usar Con todo lo equipo de protección. protección. De protección. Equipo peligroso, de protección. Pero no para... Ok. ¿La marihuana fumada hace daño? ¿Me puede causar cáncer pulmonar? Claro que sí. Igual es la hoja del tabaco, es lo mismo, podemos hacer el símil con la hoja de la marihuana, no en componentes. Digamos, en la marihuana tenemos el THC, pero es lo mismo, es biomasa, y entonces puede ser igual. ¿La humedad que hay en casa me puede provocar cáncer de pulmón? No. No, pero aquí entramos en no me puedo acordar. Problemas respiratorios, hongos y Sí, cosas. tienen todo un nombre, se clasifican en algo las neumológicamente hablando. Neumoconiosis creo que Sí, son, pero- sí. Ok. Partícula,
Un familiar fuma una cajetilla diaria y no deja de hacerlo y carga a mi bebé. Yo estoy muy enojada. Él dice que soy una exagerada, que no le pasa al niño. Soy exagerada, le podrían decir que sí hace daño. Ya lo comentaron, que sí, el cigarro en la ropa. Y si acabas de fumar, sí lo está absorbiendo ese niño. No eres exagerada, sigue dándole lata. Si tuve cáncer gástrico, ¿qué estudios deben hacerse los hijos? Es otro tema. Ya hicimos cáncer gástrico. Te recomiendo buscarlo en YouTube, pero una endoscopia de tubo digestivo alto, eso sí está más en mi ventanilla. ¿Por qué hay gente que fuma toda la vida y no le pasa nada? Susceptibilidad. ¿Y eso de qué depende? De No se muchas sabe. cosas, es multifactorial, de tu composición genética, nutrición, estilo de vida, ¿no? Muchas También la cosas. cantidad de tabaco, por ejemplo, que comentábamos del índice tabáquico, puedes haber fumado, como decía una persona, que un cigarro al día, estrictamente eso no te genera un riesgo como tal, muchas veces, pero pues puedes haber fumado toda tu vida. Y cuando dice uno, fumé toda mi vida, fueron 1, 5, 10, 15, Claro, 20. por eso el índice tabáquico es importante. Exacto. Y no porque fumes te va a dar cáncer, ¿no? O sea, Es nada más te un aumenta el factor de riesgo, riesgo. ¿no? Sí, lo que sí es una realidad es que si empiezas a fumar uno, muchas veces no te vas a fumas aguantar uno. con uno, sí. Entonces ahí Es empieza como el las problema. galletas, no voy a decir el Sí. nombre, pero esas galletas que vienen así en fila que dices, me voy a comer una. Cuando No ya, te ya no hay comes. fila. Suerte Sí. con eso. Sí, ya Suerte con te eso, comiste la Max. caja, ¿no? Es verdad que el cigarro te cobra muchos años después. Hay gente que deja de fumar y muchos años después se ve daño por el cigarro. Sí, lo que ocurre es que puede haber estado un grupo de células tumorales que todavía no aparecía, ¿no? En formación. Entonces, hay pacientes que dicen, pero dejé de fumar hace 5 años y ahorita tengo cáncer. Lo que pasa es que el cáncer de pulmón especialmente tarda mucho tiempo, ¿no? En desarrollarse. Vamos a desarrollarse seguir. hasta que Sí. se pueda diagnosticar. Y se dice que deben de pasar al menos 15 años para que disminuya el riesgo de cáncer de pulmón por el tabaco. Por tabaquismo. Y con el EPOC es factor de riesgo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como tal, es un factor de riesgo porque mucha gente deja de fumar y años después les da EPOC, pero es por lo mismo, porque ya hubo daño al epitelio pulmonar. Mujer de 5 meses embarazada con cáncer de pulmón decidió no hacerse nada hasta que nazca su bebé. ¿Le pueden dar algún comentario? Pues yo nada más, sería muy importante investigar qué tipo de cáncer de pulmón y qué extensión tiene, porque hay cosas que se podrían intentar ya en este momento del embarazo. Sin que pase nada al bebé. Inclusive, bueno, si fuera una etapa avanzada, como es como casi siempre se detecta, si fuera eso, entender primero por qué pasó la organogénesis y todo después de... Entonces, ahorita está en un momento donde podría empezar a recibir tratamientos dirigidos, si fuera eso. Quimioterapia, creo que, no sé, sería controversial y discutible, pero hay otros tratamientos diferentes que podría ser. Entonces, Ok. Te cocino con leña y yo ya tengo daño pulmonar. ¿Me pueden hacer daño los hongos? ¿Le puede dar una neumoconiosis sobre EPOC? Sí, sí puede darte daño, ¿no? Mi papá tiene cáncer fase 4 y no lo operaron. ¿Por qué no lo operaron? ahorita hay un área muy interesante y controversial. Generalmente se operan las etapas 1 y 2 y algunos de etapas 3. Pero las etapas 4 hay una cosa, enfermedad que llamamos oligometastásica, que es de que tienen por lo menos el sitio del tumor primario y 2 a 5 lesiones, a 4 lesiones adicionales de esa. Hay controversia en eso, pero algunos pacientes se podría intentar, particularmente los que tienen 1 o 2 lesiones, intentar hacer un tratamiento ahí, pero todavía es algo muy controversial. La medicina está, como está avanzando en los tratamientos, está avanzando en el conocimiento de esta enfermedad particular, que hay unos que se podrían beneficiar, como ya se comentó, a lo mejor, no sé si es el caso del señor León, pero hay algunos pacientes que podremos intentar consolidar un tratamiento con cirugía o radiación, como ya comentaba Gabriel, es un tratamiento muy dirigido, también localizado. Entonces se está estudiando qué podemos hacer en un subgrupo de pacientes específicos, pero no es para todos. Eso, ok. Cuando queman pastizales de mi casa, ¿qué hago? Pues ventilar lo mejor posible. ¿Los hijos de fumadores siempre serán fumadores? No, no necesariamente. No. Mi vecina quema llantas y demás cosas. ¿Qué puedo hacer? Ya la reportaron y hubo alguien que también decía que alguien más... Pues seguir reportando hasta que les hagan caso, porque sí está en riesgo tu salud. Alguien que dijo que la tos era siempre de origen cardíaco. No, la tos tiene muchos orígenes y la fiebre era por tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad que tristemente aún existe y sí te puede dar fiebre. La de la chimenea, que es básicamente igual que la señora que quema las llantas. La pipa es mala. Ya, no veo a mucha gente que fume pipa, pero es... Pero sí, es tabaco igual. Y bueno, mencionaban, por ejemplo, que del puro no le dan la inhalación profunda o el golpe. No es cierto. Yo he tenido pacientes con puro que además de tener el daño a nivel bucal, le dan la inhalación profunda. Se nos está acabando el tiempo. Si dejo de fumar, estoy libre de riesgo. La doctora lo acaba de decir, tienen que pasar 15 años sin que haya absolutamente nada. La leche materna, si una mamá fuma, ¿le está pasando las toxinas del cigarro a su bebé? Sí.
En efecto, las sustancias tóxicas del tabaco se excretan prácticamente en todos los fluidos corporales. Podemos encontrarlos en lágrimas, sudor, en leche, por supuesto, semen. Entonces, sí es muy importante que si están lactando, por favor, dejen. No es que vaya a fumar el bebé, pero se está consumiendo sustancias tóxicas. Oscar, tienes un par de preguntas más que se nos acabó el tiempo. Rapidísimo, Ami Conde nos dice, mi padre tuvo cáncer de pulmón por La maraca. Mi papá tuvo cáncer de pulmón por mesotelioma. Creemos que el primer factor de riesgo fue la exposición a telas sintéticas como el nylon, ya que él era sastre. ¿Qué tanto puede ser cierto esto? Pues, generalmente se asocia a asbesto como en el 80% de las personas. No, en nylon no es algo que se ha descrito. Hay algunas fibras que se pueden asociar también, pero la verdad es que no es una asociación que se considere para el mesotelioma. ¿En el vapeo hay también fumadores pasivos? Sí, de hecho ya se prohíbe, por ejemplo, vapear en espacios cerrados, en restaurantes, en los vuelos, por ejemplo, ya está prohibido. Aunque muchos vapeadores insisten en que pueden hacerlo porque no es humo de tabaco, pero ya está prohibido. Nadie de los demás nos queremos contaminar. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron aquí y nos dieron su testimonio. Les agradecemos muchísimo. Nos enriquece mucho el programa y ayuda a ver que sí hay gente que está bien después del cáncer, otros que tristemente no. Hay todo este panorama de acciones, pero muchísimas gracias por acompañarnos. Doctores, gracias por toda su información valiosa. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Karim. Pues gracias a todas las personas que se comunicaron. Gracias. Y a ustedes en casa que nos ven todos los lunes, muchísimas gracias. Escríbanos con temas que quieren que veamos. Nos vemos el próximo lunes. Hasta la próxima. ¿Ya?